Del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel, Julián Marecos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. El gusto de estar en contacto con el presidente del Club River. Presidente, ¿cómo estás? Buen día, Carlos Ortega. ¿Cómo estás, Bruno? Saludos a vos, a tu compañero y a la audiencia. Bien, bien. ¿Cómo está tu plantel con respecto al tema del COVID? Porque Cerro hoy dio un positivo, esto previo al partido de Copa Libertadores. Lo que nos dicen es que no es un jugador titular, sí es un integrante del staff. ¿Cómo está tu plantel, presidente, en ese Nosotros, momento? gracias a Dios, nos hicimos el sábado para la vacuna ayer que se aplicaron los jugadores y salió todo negativo. Ahora volvimos a hacernos el lunes, ayer, para el partido con Huancayo y vamos a ver los resultados, todavía no estamos teniendo. Ya la mayoría de tus jugadores recibieron la primera dosis, presidente. Sí, la mayoría recibieron la primera dosis. Vos estabas en el staff y estabas en el, ¿cómo se llama? En el protocolo. No, yo no estaba. ¿Y por qué no te incluiste, presidente? Y no estaba en el protocolo. Vos no te ibas a la cancha, digo. No, siempre no voy en la cancha, pero me hago el hisopado para el test correspondiente. Ya. Porque lo que yo entendí es que todos los que estaban en el protocolo, en la burbuja, iban a ser vacunados, ¿verdad? Sí, así mismo. Presidente, hay una convocatoria a presidente de clubes por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol y el comunicado dice ante el riesgo que corren los derechos de televisación. ¿Qué es lo que está pasando, presidente? No tengo una información muy precisa ni acabada sobre el tema, pero según versiones que recibí con relación al contrato de Tío, que Tío tendría, ¿verdad?, las intenciones de rescindir contrato del tema televisivo por el tema de la presión que le están haciendo con relación al monopolio de la televisación y la multa correspondiente que le iban a aplicar, creo. ¿Rescindir contrato? Más o menos, yo no tengo la precisa, te estoy comentando, ¿verdad?, que una versión que yo escuché, ¿verdad?, pero no tengo la precisa. ¿Y qué va a pasar en ese caso con ustedes? Y tendríamos que ver hoy en la reunión cuál es la posición, cuál es la situación, cuál es la realidad de las cosas, pues yo no tengo la precisa como te comenté. Vamos a irnos a escuchar, vamos a ver cuál es la propuesta que está presentando Tío, vamos a escuchar y vamos a ver cuál es el planteamiento que surge de ahí de los presidentes. Porque, bueno, Tío en su momento respaldó en plena pandemia, hay un dinero, no sé si ya adelantado, está el tema del edificio, ¿cómo van a arreglar todo eso, presidente? Y realmente no sabría cómo decirte, Bruno, porque no tengo la precisa de cuál es el planteamiento y cuál es la situación que está planteando Tío. Por eso es la reunión de hoy a las 12:15, vamos a enterarnos bien cuál es la propuesta, cuál es la situación que está planteando Tío y en base a eso vamos a ver cuál es la propuesta que da desde la APF y desde los presidentes también, porque evidentemente hasta ahora el sostén de la parte financiera del fútbol paraguayo es la televisación y es un tema fundamental y muy importante para que siga el torneo y para que siga el financiamiento también de todas las categorías y de la primera división del fútbol paraguayo. ¿Para cuándo a qué hora es la reunión, presidente? 2:15 es. O sea, independientemente a lo que se pueda debatir, va a ser más bien una comunicación de parte de la cúpula mayor porque una hora después está anunciada la convocatoria de la prensa. Así mismo es. Lo que pasa es que muchos no tenemos una precisa bien clara de cuál es la propuesta, cuál es la situación que está planteando Tío. En base a eso vamos a ver cuál es la propuesta también de la APF y de los presidentes para darle una solución a este tema, más ahora que el torneo está en su etapa final, la apertura y también el inicio de los partidos de ascenso. Entonces es fundamental aclarar esto y consolidar y ver cuál es la solución de qué se puede darle para poder continuar con los torneos, porque sin financiamiento es difícil
que se puedan disputar muchos partidos del ascenso como la primera división también. Claro, porque esto realmente llega muy repentinamente, ¿no, presidente? Por un lado, el tema de la demanda que hace personal y claro, y lo que la Asociación Paraguaya de Fútbol tiene que ver, porque Tigo, en ese caso, lo que entiendo es, no siente la seguridad comercial y jurídica de poder continuar un lazo con la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿verdad? Si es que prospera la demanda de estas dos empresas de telefonía. Y realmente tendríamos que ver cuál es la situación y cuál es la demanda que ellos presentaron. Creo que es por el tema del monopolio de televisación y cuál es la resolución que tomó la entidad pública que emitió la multa correspondiente, creo, a Tigo. Sí, esa multa es de 6 millones y algo, pero es todavía está en estudio, no es que ya se debe aplicar y... No es algo, y puede ir algo contencioso administrativo también, ¿verdad? No es algo definitorio. Sí. No es vinculante en realidad, y pero acá evidentemente si es que se llega a más, si es que se avanza en la justicia, habría que ver qué dice con respecto a esto la justicia. Ahora, el tema es que personal y claro quieren también los derechos. Lo que le piden a Tigo es negociar los derechos, y lo que entiendo es que Tigo no quiere negociar o no negocia porque tiene el derecho de exclusividad de firma de contrato que ya ha hecho con la Asociación Paraguaya de Fútbol. Sí, creo que esa es la cuestión, el tema del monopolio que está teniendo Tigo y que las otras empresas quieren entrar también a participar de la televisación y del tema económico también, pero tendríamos que ver cuál es el planteamiento de Tigo y cuál es la situación que se plantea para ver qué es lo que se puede ver y qué se puede resolver al respecto. Pero la decisión de la entidad pública que determinó la multa no es definitorio, eso puede ser apelado en la parte contenciosa administrativa del Poder Judicial y puede llevar años también eso, ¿verdad? No es algo definitorio, es un planteamiento que están haciendo ellos y por eso es importante un poco con precisión y con una certeza saber cuál es la situación real del tema de la televisación y en base a eso ver qué acciones tomar para que el torneo pueda seguir disputándose con toda tranquilidad por el tema financiero. Presidente, otro tema, el arbitraje, y preguntarte lo primero porque acá el presidente de la Olimpia nos decía que respalda la gestión de Harrison, hablamos con Ditore, nos dijo lo mismo, respalda la gestión de Harrison, pero sí hay que sentarse a ver el tema Elizondo, por lo que cuesta, por lo que se invirtió en el VAR. ¿River acompaña o no la gestión del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol ante el llamado que ha hecho Cerro Porteño de unir fuerzas, de que se unan los clubes para arrancar un nuevo proceso en el fútbol paraguayo? No, nosotros acompañamos la gestión de Harrison en todo sentido porque creemos que las cosas se están haciendo bien y que el torneo se está disputando en forma correcta más en este tiempo difícil de la pandemia. Y lo que siempre nosotros objetamos un poco el tema del arbitraje, ¿verdad? En el sentido que no había una uniformidad de criterio en cuanto a las sanciones correspondientes y eso se vio muy bien en varios partidos que se disputaron acá en el torneo oficial, pero creo que con el tiempo iban ellos más o menos mejorando, iban puliendo un poco el tema del arbitraje y creemos que sería importante una reunión entre todos los presidentes, el director de árbitros que explique un poco y también los árbitros un poco se capaciten más para las sanciones durante el partido porque no hay una uniformidad de criterio, tendrían que
haber más capacitación y más entendimiento entre ellos, porque en ciertas jugadas ellos cobran ciertas infracciones, un árbitro y otro árbitro considera que no hay infracción, entonces eso demuestra un poco la falta de uniformidad de criterio, y yo creo que puliendo eso, esto va a mejorar muchísimo, pero para eso hay que trabajar entre todos unidos para poder levantar el fútbol paraguayo, porque si a la mitad se va a un lado y otro lado, no nos vamos a ir ni a un lado, ¿verdad? Tenemos que tratar de mejorar el arbitraje y el fútbol paraguayo para poder llevarle adelante a la selección paraguaya y también al fútbol paraguayo, y eso se va notando también en los partidos internacionales que están jugando acá en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana. Los equipos, ¿verdad?, no están respondiendo. Ustedes se van a dar cuenta que ciertas faltas en la Copa Libertadores y Sudamericana prácticamente no se cobran, en nuestro torneo local se cobran. Entonces no hay una uniformidad de criterio en cuanto a las sanciones, en cuanto a los torneos internacionales y los torneos locales también. Entonces sería importante hacer una reunión técnica, una reunión un poco consolidada de todos los árbitros y también con conocimiento de los presidentes para poder ir mejorando el arbitraje del fútbol paraguayo, porque realmente el fútbol internacional hay muchas faltas que no se cobran, y acá se cobran. Acá el fútbol es más light ahora, no en nuestro fútbol local. En el fútbol sudamericano hay faltas que no te cobran. Acá cualquier cosa se te cobra, y entonces esas cosas, lo que sería importante un poco una reunión en tema de arbitraje de parte del director, y también una reunión de informativa a los presidentes para poder ir mejorando el arbitraje y también mejorar. O sea, tu respaldo como presidente de River a Harrison está, pero no te escucho muy sólido en cuanto a un respaldo sí a Elizondo y su cuerpo arbitral, a la gente que trabaja con él, o sea, a revisión sería esto. En el tema del arbitraje siempre nosotros pusimos, porque nosotros somos los más perjudicados siempre, ¿verdad? Y sabemos por qué, porque por hablar muchas veces se toman con los clubes los árbitros, y esas cosas pues no pueden ser en el fútbol paraguayo. A nosotros no nos perdonan nada, pero ¿qué vamos a hacer? También nuestro equipo no está rindiendo, y así es el fútbol, hay que ir peleando y hay que buscar siempre la solución ante situaciones que se presentan, y ustedes mismos se dan cuenta que hay mucha deficiencia, muchos errores, muchas equivocaciones en el arbitraje, y lo que hay que buscar ante esas situaciones es corregir, y para corregir hay que capacitarse y hay que practicar, y es la única forma de poder mejorar. Si no, vamos a continuar con este sistema de errores y situaciones que afectan muchas veces los resultados de los equipos en los partidos. Presidente, ¿podría ser un problema grave el hecho de que hoy rescinda activo con la Asociación Paraguaya de Fútbol no sé si la palabra es desde el punto de vista económico algo catastrófico para ustedes, para los clubes? Yo creo que no va a ser así. No creo que tan drástica situación tomen ellos, porque es un negocio importante para ellos. Yo no creo que... Pero ¿qué pasa si Tigo ya no se siente seguro, presidente? Y realmente tendríamos que ver, se tendría que ver otra empresa que pueda interesarle la transmisión del fútbol. Yo creo que iba a haber una licitación muy importante para la televisación del fútbol paraguayo, y este tema de la pandemia muchas veces tuvo una situación muy fea con relación a esa licitación. ¿Por qué? Porque muchos corrieron, ¿verdad?, por el tema de que no había gente en los estadios, no se estaba disputando los partidos, y Tigo tuvo que afrontar esta situación también, que ayudó muchísimo a los clubes. Entonces muchos gerentes que estaban interesados en la transmisión de los partidos no tuvieron interés por esa situación, pero ahora que el fútbol está rodando otra vez y que hay mucho interés, mucho entusiasmo y hay mucha participación, ¿verdad?, a nivel televisivo, porque la gente no va a la cancha y quiere ver desde su casa,
Entonces hay mucha oferta y evidentemente ahí al haber mucha oferta también la demanda va a subir, en el sentido de que las otras operadoras también ya están interesados porque se dan cuenta que es un negocio importante también el tema de la televisación del fútbol paraguayo. Presidente, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a Bruno y a la audiencia. Muy gentil. Carlos Ortega, presidente de River. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Según versiones que recibí con relación al contrato de Tigo, que Tigo tendría, ¿verdad?, las intenciones de rescindir contrato del tema televisivo por el tema de la presión que le están haciendo con relación al monopolio de la televisación y la multa correspondiente que le iban a aplicar, creo. ¿Rescindir contrato? Más o menos, yo no tengo la precisa, te estoy comentando, ¿verdad?, que una versión que yo escuché, ¿verdad?, pero no tengo la precisa. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿River acompaña o no la gestión del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol ante el llamado que ha hecho Cerro Porteño de unir fuerzas, de que se unan los clubes para arrancar un nuevo proceso en el fútbol paraguayo? Nosotros acompañamos la gestión de Harrison en todo sentido porque creemos que las cosas se están haciendo bien y que el torneo se está disputando en forma correcta más en este tiempo difícil de la pandemia, y lo que siempre nosotros objetamos un poco el tema del arbitraje, ¿verdad?, en el sentido que no había una uniformidad de criterio en cuanto a las sanciones correspondientes. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ¿escucharon? ¿Qué problema después de una fecha tan problemática por otros factores, no? Porque... Y Cerro acaba de comunicar que va a enviar a un representante, si tienen a mano el comunicado para leer, por favor, independientemente a lo que está pasando, dice Cerro, entiende el problema económico y va a enviar a un representante. Pero critica. Sí. Critica a la PP diciéndole... priorizando eso. Ahorita mandar ya la sí. justicia deportiva, no, este tema económico. Sí. O sea, lee por favor el comunicado si está a mano. Si tenemos a mano, Ariel. El club Cerro Porteño lamenta que en un momento crítico en el aspecto deportivo, a causa del pésimo nivel del arbitraje, la Asociación Paraguaya de Fútbol convoque a reunión urgente con los presidentes de clubes, priorizando un aspecto estrictamente económico por su preocupación ante la situación del contrato de televisación. Sin el buen funcionamiento de lo deportivo con espectáculos atractivos que la gente quiera disfrutar, no existe producto vendible. Creemos que las prioridades están contrapuestas y esperamos que en algún momento la matriz rectora del fútbol nacional entienda el perjuicio que causa la injusticia deportiva, situación que no puede ser compensada con un monto de dinero por derecho de transmisión. Sí, pero a ver, lo que acá nos cuenta el presidente de River no es un dato menor. Lo que ellos manejan, según lo que él dice, es que Tigo plantearía una rescisión de contrato. Por eso, según lo que dice el presidente River, estoy diciendo, yo no estoy hablando de boca de otro, estamos hablando del presidente de uno de los clubes. Por eso es la convocatoria. Porque el tema arbitraje no lo vas a solucionar hoy, mañana, ni pasado mañana. Podés hacer una reunión y sentarte a resumir y a solucionar después del campeonato de apertura, pero si es que es así como dijo Carlos Ortega, ponelo al aire otra vez, por favor. Lo de Tigo es el tema de la multa de más de $6 millones, que es lo que considera la comisión se le tiene que aplicar a Tigo, y por otro lado, el tema de que Tigo estaría buscando una rescisión de contrato ante esta situación. A ver. Según versiones que recibí con relación al contrato de Tigo, que Tigo tendría, ¿verdad?, las intenciones de rescindir contrato del tema televisivo por el tema de la presión que le están haciendo con relación al monopolio de la televisación y la multa correspondiente que le iban a aplicar, creo. ¿Rescindir contrato? Más o menos, yo no tengo la precisa, te estoy comentando, ¿verdad?, que una versión que yo escuché, ¿verdad?, pero no tengo la precisa. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Hay otros temas en Olimpia también, sí, pero, perdón. No, para cerrar el tema del comunicado, pero la postura de Cerro es, a ver, coherente con lo que había sido, entre comillas, el incendio el fin de semana pasado. Inclusive, no es que dice, espera, sigo caliente con lo del arbitraje, pero esto es muy importante, sino utiliza esa lógica para decir, y si ustedes no mejoran el arbitraje, esto ya no va a ser ni siquiera atractivo. O sea, Cerro extiende su molestia, su actitud crítica en este comunicado, siendo consciente de que hay una situación grave, según lo que dijeron desde la APF, para convocar. Fíjate, por eso le preguntaba al presidente River, en una hora no es que vas a deliberar algo y después, no, acá los de arriba van a decirle, miren, esta es la situación, esto es lo que puede llegar a pasar, y después seguramente se le va a comunicar a la opinión pública. Bueno, está Johnny González. Johnny, gusto de saludarte, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, Johnny, hay un tema muy delicado. A ver, la situación de... Hoy hubo pintatas en casas particulares de jugadores del Olimpia. Sí, señor. Amanecimos con pintatas en distintas murallas de futbolistas del Olimpia, cosa preocupante realmente porque justo aparece después de 2 malos rendimientos, 3 en realidad, Copa Libertadores Clásico, Copa Libertadores, Campeonato Local, lleva a la protesta. La semana pasada apareció una pancarta frente al Club Olimpia pidiendo a los jugadores, no recuerdo perfectamente, Bruno, me pasaron la imagen, que dejen de hacer pasar vergüenza al club. Sin embargo, esta mañana tenemos la fotografía de varios lugares, varias murallas, con la pintata de reclamo hacia un jugador en especial, donde decía mucho sueldo sobre el rendimiento de algunos jugadores. Textualmente lo que pintaron en la muralla de la casa de uno de los jugadores es mucho sueldo, poco huevo. Exactamente. En una forma de protesta hacia el rendimiento de este jugador muy criticado, pero aquí lo que hay que ver, Bruno, la barra metió una pancarta el domingo, pongan más huevo, más corazón, y ahora aparece esta pintata. Bueno, y van a viajar todos los jugadores pese a esta situación, van a viajar en estas condiciones. Van a viajar. Porque hubo una especulación de que un jugador no quería viajar. Totalmente confirmado, Bruno, y agradezco a Wilson, nuestro compañero, nuestro coordinador, que tiene también, me confirma, porque yo consulté por todos lados, porque sería un golpe muy fuerte para el grupo, que no viaje Alejandro Silva, que se haya negado a viajar. Ese es el nombre que se manejaba. Exactamente, y todos me dicen que él va a viajar, y ahora Wilson, te repito, agradezco porque él tuvo contacto directo con otra gente y me dice que sí, va a viajar, que en ningún momento él se negó a viajar, cosa que, repito, también me decían que no se sabe de dónde salió la información, que él está disponible, va a viajar y probablemente va a jugar el jueves ante el equipo boliviano. Perfecto. O sea, eso está totalmente descartado. Es descartada descartado el rumor. O sea, descartado el hecho de que no va a viajar. Exactamente. Él va a viajar, que se entienda bien. Alejandro Silva va a viajar. Va a viajar Alejandro Silva. En ningún momento se negó a este viaje. En ningún momento se negó. Sí, señor. Estamos viendo el mural de la casa de uno de los jugadores. No vamos a decir el nombre, por favor, por una cuestión de seguridad. Sí. Y el mural, podemos levantar en Twitter, por favor, sin mencionar la casa, el nombre del jugador, pero es la casa de uno de los jugadores del Olimpia, donde la pintata está muy clara, Federico, Dani y Ariel. ¿A qué se está llegando, verdad? ¿A qué se está llegando? Sí. Mucho sueldo, poco huevo. Esto ya... Con los signos de admiración. Lo que pasa es que lo que causa más enojo a los jugadores es que esto sea justo después de la declaración de Brunote, ¿verdad? Que dijo que van a salir de 2 dígitos, hablando que tenía vergüenza, bronca. No lo conectan con eso, pero sí dicen que es una cuestión de casi oportunismo. Cristina, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte.
Hola Bruno, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, bueno, no, estamos acá viendo, la verdad que sorprendidos y preocupados al mismo tiempo el tema del mural de la casa de uno de los jugadores. No estamos diciendo el nombre de la casa del jugador por una cuestión de seguridad, pero estamos, y es Cristina de Torres, estamos hablando con la esposa de Iván Torres, donde en el mural aparece una especie, yo diría, de amenaza, ¿verdad? Porque dice mucho sueldo, poco huevo. ¿Ustedes tuvieron algún problema en su domicilio particular? ¿Apareció algo? Sí, Bruno, nosotros anoche nos percatamos de que nos pintaron todo el portón, pusieron LA79. Y sí, como vos decís, nosotros tomamos esto como una amenaza. Realmente estamos como muy preocupados con lo que pueda llegar a sucedernos a mis hijos. Perdón, ¿me escuchás, Cristina? Se cortó, vamos a retomar. Confirma que efectivamente la casa de hecho, la imagen Torres también que estábamos viendo, que es del portón corredizo, es de la casa de Torres. Y ahora ya confirmamos, ¿verdad? Sí, la última, la de la muralla la mantenemos. Sí, no, la de la muralla no. Pero ahora sí que nos confirma la señora, misma, sí. Aparte ella misma levantó justamente hace un par de minutos la imagen del portón. Pero nosotros anoche nos percatamos de que nos pintaron todo el portón, pusieron LA79 y sí, como vos decís, nosotros tomamos esto como una amenaza. Realmente estamos. Esto nos estaba diciendo Cristina Aranda, esposa de Tito. Perdón, Cristina, se había cortado la comunicación. Sí. Decía que lo de tus hijos les preocupa a vos, a tu marido, la familia está afligida. Así mismo, Bruno, imagínate, el día jueves a ellos les toca jugar en otro país. Dios quiera que no, pero imagínate si vuelven a perder un partido, nosotros acá en la casa, ellos fuera del país. Entonces realmente es una situación, es muy delicada, es muy crítica, ya que lo tomamos esto como una amenaza, como te había dicho anteriormente. Ahora, ustedes se percatan, esto se hizo de noche, ¿en qué momento se hizo? ¿Cómo se dieron cuenta? Nos dimos cuenta porque un vecino nos avisó. Sucedió, tenemos incluso videos de nuestra cámara, el circuito cerrado, donde se les ve a las personas realizando esto, y sucedió como a las 8 de la noche más o menos. ¿Y son personas identificables? No sé. ¿O preferiría omitir ese comentario ahora? Preferiría omitir justamente por nuestra seguridad. Por seguridad. Ahora, sí. ¿Ustedes van a presentar una denuncia? Así mismo, nosotros el día de hoy vamos a presentar una denuncia justamente por más que todo por nuestra seguridad, ¿verdad? ¿Y Tito en estas condiciones viaja? Todavía no sabría decirte eso. Como te digo, Bruno, la situación es muy delicada, como que hay que ver muy bien lo que se va a hacer, ¿verdad? No puedo decirte si viaja o no viaja, porque la situación es muy crítica. Estamos por medio nosotros, de su esposa, sus hijos, entonces es muy denso todo. Salen vos. Perdón, hoy tu marido no sabe si dejar la casa y viajar en estos momentos por lo que pasó. Como te digo, es una situación muy delicada. Yo tengo entendido que ellos hoy van a hablar entre los compañeros y bueno, no te puedo decir, creería yo que eso no me dijo todavía, él sabes que no viajo, o si viajo, no tuvimos todavía la oportunidad de tener esa charla, ¿verdad? Cristina, tuvieron también un episodio que aclararon respecto a una fiesta en la cual estuvieron, que vimos que Iván puso que jamás tuvo ese día, que fue una foto vieja, ¿verdad? ¿Cómo? Tuvieron un episodio este fin de semana en el que apareció una foto en el que habrían estado en una fiesta y que Iván aclaró que esa fiesta era vieja, que no estuvo en ninguna fiesta este fin de semana. No, en ningún momento él aclaró y dijo que era una foto vieja.
No sé dónde salió eso, en ningún momento él dijo. Fue el cumpleaños de su prima, que todos saben. Fuimos a saludar a su prima y estuvimos ahí como 2 horas. Luego yo vine a la casa, él se fue a concentrar. Claramente se ve que en los videos o fotos que hay que la fiesta realmente empezó a la noche, como a las 6, las 7 de la noche. Él ya estaba en ese momento en la concentración. Nosotros fuimos, saludamos, incluso él se fue almorzado. Ambos nos fuimos almorzados porque nosotros tenemos un plan de alimentación. Él tiene una restricción, tiene que comer pasta. Se sirvió parrillita en el cumpleaños, nos fuimos ya almorzados y saludamos. Estuvimos ahí como 2 horas y luego él se fue a concentrar y yo me vine a mi casa. Claro, para ser bien puntual, lo que dijo Iván es que la foto no fue el día del partido, no fue el sábado, sino un día antes. Así fue. Claro, o sea, él concentró un día antes. Fue el día que él tenía que concentrar. Claramente se ve, fue de día. Nosotros fuimos, saludamos y luego ya se fue él a concentrar y yo a mi casa. Más allá de la gente de Twitter, que sabemos cómo es, la primera vez que pasa esto respecto a la casa, seguramente, ¿no? Pero por eso el temor y todo lo que sienten. Sí, realmente es la primera vez que a mí me toca vivir esto como realmente. Por eso es que recibimos como una amenaza, realmente. Está clarísimo. ¿Sabes? ¿Tenés contacto con otras esposas de jugadores si vivieron lo mismo sin entrar a dar nombres y apellidos por una cuestión de seguridad y sin que tengas la autorización? Pero te pregunto si otras familias vivieron lo mismo. No tengo idea, Bruno, realmente no tengo contacto con otras esposas de jugadores. O sea, si bien las conozco de repente, pero no tengo ese contacto de amistad. Solamente tengo con una esposa que es mi amiga, pero todavía no hablé con ella. Perfecto. Cristina, muchas gracias por atendernos y por contarnos lo que está pasando. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Cristina Aranda de Torres, la esposa de Iván Tito Torres. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Mucho sueldo, poco huevo. ¿Ustedes tuvieron algún problema en su domicilio particular? ¿Apareció algo? Sí, Bruno, nosotros anoche nos percatamos de que nos pintaron todo el portón, pusieron LA79 y sí, como vos decís, nosotros tomamos esto como una amenaza. Realmente estamos como muy preocupados con lo que pueda llegar a sucedernos a mis hijos. ¿Se percatan? ¿Esto se hizo de noche? ¿En qué momento se hizo? ¿Cómo se dieron cuenta? Nos dimos cuenta porque un vecino nos avisó. Sucedió, tenemos incluso videos de nuestra cámara, el circuito cerrado, donde se les ve a las personas realizando esto. Y sucedió como a las 8 de la noche más o menos. ¿Y son personas identificables? No sé. ¿Preferiría omitir ese comentario Preferiría omitir justamente por nuestra seguridad. ¿Tito en estas condiciones viaja? Todavía no sabría decirte eso. Como te digo, Bruno, la situación es muy delicada. Como que hay que ver muy bien lo que se va a hacer, ¿verdad? No puedo decirte si viaja o no viaja, porque la situación es muy crítica. Estamos por medio nosotros, de su esposa, sus hijos. Entonces es muy, muy denso todo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, qué tema caliente. Aguárdenme un ratito, por favor. Ya quieren opinar Dani, Federico, Ariel. Arrancábamos con el tema de Tivo, lo que nos anunciaba Carlos Ortega, presidente de River. Pásamelo a WhatsApp, por favor, eso. Ponerlo al aire a Carlos Ortega. Reunión, ¿tenés para leer el mensaje? Es decir, el comunicado de la Asociación Paraguaya de Fútbol para reunión urgente. Tenés el comunicado, por favor, Ariel. Y después lo que decía Carlos Ortega, presidente de River, porque de hecho en el comunicado ya hablan del tema de el riesgo que corre la televisación, los derechos contigo, y lo que nos decía Carlos Ortega, presidente de River, repito, después de esta situación bastante engorrosa
que está pasando el plantel del Olimpia, donde hubo pintatas anoche en el mural de la mayoría del plantel de jugadores, en las murallas, mucho sueldo, poco huevo, lo que decía la esposa de Iván Torres, describiendo también lo que pasó. Entonces arrancábamos de esta manera la programación. Por favor, Ariel. Bueno, convocatoria de prensa, habla del lugar, que va a ser, y en cuanto al horario, 13 y 15 horas, y el tema, potencial riesgo que corre el contrato de televisación del fútbol paraguayo, fuente vital de los ingresos de los clubes. Contará con la presencia del presidente de la APF, Robert Harrison, los vicepresidentes Carlos Sosa Jovellanos y Javier Díaz de Vivar, y presidentes de clubes de todas las divisiones. Con Personal Empresa, conectando empresa, la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Personal, Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo, y también para la oficina, además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Fracción IBQI por A, cuotas desde 350.000 guaraníes, ubicados sobre ruta Carapeguá IBQI, a 1000 metros del centro de IBQI. Hermosa vista y excelente ubicación. Posesión inmediata y a sola firma. Facilidades de pago hasta 130 cuotas y requisitos: cédula de identidad, factura de servicio público y el monto de la cuota. No pierdas esta excelente oportunidad de contar con tu terreno propio. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100 o al 021-413-1000. Redes sociales o en www.idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Bueno, con el único presidente que se habló hasta ahora, de hecho el único medio que accedió hasta ahora a un presidente del club somos nosotros. Después todos los medios le están buscando a presidentes de clubes. No sé si tuvimos tanta suerte, pero Carlos Ortega nos respondió. Y va a ser cada vez más difícil porque ya va a empezar la reunión. Claro, Dani, pero y también el hecho de que no quieren tocar mucho el tema, pero acá Carlos Ortega lanzó el tema relacionado a la multa, al tema monopolio y al tema rescisión de contrato de tío, dice. Yo coincido que el único hecho novedoso de aquella renovación de 3 años en plena pandemia a esto fue aquel dictamen no vinculante o sugerencia de CONACOM, que es la Comisión Nacional de Competencia, y que eventualmente es lo único que podría generar esto, porque después no hubo hechos, es más, en este vínculo que lleva muchísimo tiempo. Es la primera vez que la APF coloca el tema de potencial riesgo. Claro, el término llamó la atención, ¿verdad? Por otra cosa, negociación, renegociación, hasta fiscalización se podría ver, pero potencial riesgo fue lo que más llamó la atención en el corto comunicado. Y todas las filas, las tropas que fueron justamente convocadas. Eso llamó mucho la atención porque reunión cumbre. ¿Qué puede salir? Yo no creo que para la 1:15 esté la conferencia, incluso estoy hablando con gente que recién está yendo, ¿verdad? Entonces, me parece que va a arrancar tarde. Y no sé si para antes del programa vamos a tener del final del programa, como suele pasar antes, siempre. Pero, ¿y qué se puede decidir hoy? ¿Qué puede salir? ¿O qué pueden informar? Es el planteamiento. No, el tema es que lo que planteaba Bruno, el tema que la PF diga, miren que si se aplica lo de CONACOM, la empresa puede sentirse insegura y le saca el enchufe, y allí uno dice, más allá de todo lo que se pueda debatir o no, hay otro que puede hacer creo que va a ser una suerte de buscar un apoyo, una postura fuerte. Yo creo que va a ser la famosa foto del
apoyo unánime. Para que Tigo se sienta digamos, respaldada, claro. por la APF. Totalmente de Eso acuerdo. me parece lo que se busca. Recordemos que incluso a diferencia... Pero, o sea, ellos tienen que declarar lo que se planteado, ¿verdad? O si no, con la foto, porque... No, claro, se entiende. Claro, pero digo como acto final, nomás la foto de todas las divisionales reunidas. Porque recordemos que Tigo hasta está transmitiendo ahora algo en un hecho inédito. Todos los partidos de la intermedia está transmitiendo fútbol femenino, algo que antes no hacía. Entonces, más allá de los partidos de primera, lo que liga es mucho más amplio que en otros años. Ahora, yo creo que, por ejemplo, el tenor podría ser, y capaz están los jugadores allí tapados, ¿no? Pero en el tema de si hay empresas que podrían hacer lo que actualmente está haciendo Tigo, ahí inclusive la APF puede, la APF para su interés siempre debe buscar lo mejor, pero muchas veces cuando vos sabés que no hay otros jugadores, lo que nos decía Carlos Ortega, pre-pandemia había un escenario al cual todos se estaban preparando. Con la pandemia cambió totalmente el esquema, por eso marco el contexto de cómo se dio aquella extensión de contrato. Entonces, si vos tenés muchos jugadores, a veces vos, no te digo celebrar, pero no lo tomás dramáticamente una fisura que pueda existir en el vínculo actual. Ahora, si no hay, vos te vas a querer aferrar, porque lo que está claro es que sin esa inyección económica que te da la televisión, el fútbol local es inviable. El fútbol local es inviable, entonces uno va nomás a una ecuación simple. Hay otros, como en algún momento se decía y existía, porque uno mirando aquella denuncia que llegó a Conacom, nosotros también queremos participar, no una cuestión de que se rompa ese contrato y que vayamos lo que le pide claro y personal es que Tigo le venda los derechos a estas empresas. Eso es lo que pide Dani. Entonces lo que Tigo arguye es: yo tengo un contrato privado con la Asociación Paraguaya de Fútbol y yo no voy a negociar la exclusividad que tengo ya, que tenía y que tengo, ¿verdad? Y la comisión lo que dictamina es que haya una multa de $6 millones en contra de Tigo. Es un dictamen, no es un fallo, que se entienda bien lo que estoy diciendo. Porque una cosa es un dictamen y otra cosa es un fallo. Esto todavía, para que se entienda, va a tener que recorrer, como se suele decir, los vericuetos del Poder Judicial. Tengo entendido que todavía está recorriendo aquel famoso clásico del póker de Roque. Una demanda, una denuncia de... Y allí hubo, lo que vos decís, el tema de fallo, y se apeló. Sí, pero ese caso fue de personas que son consumidoras. Claro, pero... son de consumidores que protestaron por no tener acceso a los primeros minutos del partido. Lo que pasó, o sea, si en un caso, digamos, más simple, hubo esa demora, imagínate en algo que es más complejo. Y a lo que vos decías, yo por ejemplo comprendería que podría ser otro escenario si es que esas dos empresas decían: yo quiero ser el que tenga el derecho del fútbol. Como vos decís, piden otra cosa. Y ahí el que tiene dice: espera, ahí se cambia la regla de juego. Claro. Pero los que piden, no es que piden lo que tiene el que tiene. ¿Se entiende? Ellos lo que piden es: vendeme. No como en otra época cuando decía desde la... Espera, vos... el otro quiere lo que vos tenés. En estos momentos, el panorama es... Los que hicieron ese pedido es... No, a mí lo que me gustaría es que eso que vos tenés para tu grilla, también la tengo yo. Claro, y lo que arguye es personal y claro, es la libre competencia, ¿verdad? Lo que ellos dicen es: tiene que haber libre competencia y no monopolio. Lo que la gente de Tigo, según entiendo, arguye o dice es: no, espera, la Asociación Paraguaya de Fútbol es la que me vendió a mí, el monopolio no es de Tigo, el monopolio es de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que tiene los derechos del fútbol, me los vendió a mí en exclusividad
¿Y yo por qué tengo que venderle a Claro o a Personal o a cualquier otra telefonía? Entonces, esta es una disputa jurídica que va a haber, en todo caso. Pero las grandes empresas hacen proyecciones a futuro. ¿Cómo Tigo va a seguir invirtiendo, entiendo, en el fútbol si no tiene la garantía? ¿Qué pasa si mañana la justicia le ordena, le dice, no, tenés que entregarle los derechos del fútbol a Claro, a Personal, a IPTV y no sé a qué otro, a Canal X, a la TV abierta, a la TV pública o a un canal abierto? Entonces te iba a decir, bueno, pero yo vengo pagando este monto y cómo ahora ya no voy a ser el único dueño, cómo voy a seguir negociando con la APF y todo lo que yo invertí en su momento en el tema del monopolio, el tema del edificio y compañía. Entonces, de las dos partes uno escucha campanas distintas, ¿verdad? Y quienes van a juzgar esto, evidentemente, yo estoy seguro se va a resolver en la justicia en todo caso, si es que definitivamente no hay un arreglo, pero la Asociación Paraguaya de Fútbol es la que se siente ahora en peligro, porque ¿qué pasa? Su principal comprador y único comprador, Tigo, le dice, acá yo tengo una demanda, acá yo tengo un dictamen de $6 millones, ¿qué hacemos? Se tiene, ¿verdad? Yo creo que es un relatorio de las dos partes. Le estamos buscando a la gente de Tigo también para poder charlar. Pero perdón, Dani, porque es muy importante el testimonio. Ningún otro presidente habló en otro medio. Aclaro de nuevo esto. No es que nosotros seamos los genios del periodismo deportivo, pero tuvimos suerte porque recurrimos a un presidente que está en estos momentos entrando a la reunión. ¿Qué decía Carlos Ortega? Tíralo, por favor, después. Y me preguntan, por favor, ¿qué pasa con lo de Olimpia? Hablamos con la esposa de Iván Torres, que confirmó de que hubo pintatas en las murallas de los jugadores del Olimpia. En el caso de Tito Torres hubo, confirmó de que va a haber una reunión de jugadores que están hablando. Se manejó inclusive esta mañana que Ale Silva no iba a viajar, que se iba a bajar del viaje. Entró Johnny, Wilson confirmó también que va a viajar, pero que en estos momentos hay una situación delicada porque, entre otras cosas, aparece, por ejemplo, la frase de mucho sueldo, poco huevo, después poner lo de Cristina y después lo de Ortega. Lo que decía la esposa de Tito Torres, que claramente dijo al aire, nos sentimos amenazados como familia. Eso es lo que dijo ella, ¿verdad? Ya dijo, no quiero pensar si hay un resultado malo en La Paz. Y eso es lo que deben pensar los jugadores, porque van a estar allá todavía, su familia por acá, y cualquiera va a tener temor, ¿verdad? Es lo que dijo textualmente la señora de Iván Torres. Mucho sueldo, poco huevo. ¿Ustedes tuvieron algún problema en su domicilio particular? ¿Apareció algo? Sí, Bruno, nosotros anoche nos percatamos de que nos pintaron todo el portón, pusieron LA79 y sí, como vos decís, nosotros tomamos esto como una amenaza. Realmente estamos como muy preocupados con lo que pueda llegar a sucedernos a mis hijos. ¿Se percatan? ¿Esto se hizo de noche? ¿En qué momento se hizo? ¿Cómo se dieron cuenta? Nos dimos cuenta porque un vecino nos avisó. Sucedió, tenemos incluso videos de nuestra cámara del circuito cerrado donde se les ve a las personas realizando esto, y sucedió como a las 8 de la noche más o menos. ¿Y son personas identificables? No sé. ¿O preferiría omitir ese comentario? Preferiría omitir justamente por nuestra seguridad. Por seguridad. ¿Ustedes van a presentar una denuncia? Así mismo, nosotros el día de hoy vamos a presentar una denuncia justamente por más que todo por nuestra seguridad, ¿verdad? ¿Tito en estas condiciones viaja? Todavía no sabría decirte eso. Como te digo, Bruno, la situación es muy delicada, como que hay que ver muy bien lo que se va a hacer, ¿verdad? No puedo decirte si viaja o no viaja, porque la situación es muy crítica. Estamos por medio nosotros, yo, su esposa, sus hijos, entonces es muy, muy denso todo. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Y lo de Carlos Ortega, me dicen acá, bueno, los productores me saltaron, no es suerte, es avivada de producción. Bueno, muchachos, ya está, bueno. A ver, Carlos Ortega.
según versiones que recibí con relación al contrato de Tigo, que Tigo tendría, ¿verdad?, las intenciones de rescindir contrato del tema televisivo por el tema de la presión que le están haciendo con relación al monopolio de la televisación y la multa correspondiente que le iban a aplicar, creo. Rescindir contrato. Más o menos, yo no tengo la precisa, te estoy comentando, ¿verdad?, que una versión que yo escuché, ¿verdad?, pero no tengo la precisa. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, le estamos llamando a la gente de Tigo. Supongo que no pueden hablar porque van a entrar ya a la reunión ahora. ¿Vos tenés más datos sobre esta reunión, Federico? Sí, que más allá de la gacetilla de prensa que vimos hoy enviada por la APF, la reunión fue convocada directamente por Tigo. Allí en el local de la APF, como debe ser, ¿no? De hecho, estamos hablando de la preocupación, pero que la reunión es convocada. De hecho, el edificio, claro. La reunión es convocada por la gente de la empresa Tigo. Incluso alguien decía, por eso va a Cerro Porteño. Porque si era la APF, no iba. Como la convocatoria de Tigo, Cerro Porteño manda gente como el doctor Agüero y otros abogados justamente para estar bien al tanto de cuál es la situación. Acá Juanma también colabora con un dato que Claro y Personal también reclaman que Tigo le da la señal a otras cable operadoras, como el caso de IPTV, que es del Estado. IPTV es la de Copaco, del Estado. Y otras del interior. Y sí, por eso la preocupación de Tigo. No, pero, porque ahí pierde la exclusividad, Tigo. No, pero lo que dicen las dos telefonías es, espera, el famoso ¿es todo o es nada? ¿Por qué con alguno? Y bueno, ahí vas a hacer el cálculo de que hubo acuerdo ahí con el Estado. No, y además IPTV no pincha ni corta en el tema de lo que es la mercado. Sí. Tiene otras fortalezas porque es el Estado y otras cuestiones. Entonces, desde ese lado, por eso te decía, no es la típica de decir, mira un poco, porque yo entendería si es que Personal o Claro querían ser los dueños de los derechos del fútbol paraguayo, pero lo que entró en CONACOM es otra cosa. Por eso Tigo dice, espera, el acuerdo era de esta forma y yo puedo hacer lo que estoy haciendo, y allí vino esto, y por eso se generó esta reunión luego de aquel dictamen entonces que sacó CONACOM. Hasta el 12 de mayo, con tus tarjetas de crédito Mastercard de Visión Banco, tenés 30% de ahorro en todas las tiendas, zapaterías, boutiques, para agasajar a la reina de la casa como se merece. Si aún no tenés tu Mastercard, solicitala llamando al 021-414-3050, 021-414-3050, o desde tu app de Visión Banco. Este año la frase más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales Coco, frutos rojos, limón, borgoña, frutas frescas dentro de una botella. Viví la Conmebol Copa América 2021 como nunca, comprando con tu tarjeta Mastercard sin contacto. Participa de una experiencia con sabor a cancha. Si pagas con Mastercard débito, tenés doble cupón. Revisa bases de la promoción en latam.mastercard.com/sin contacto. Viví como jugás, Mastercard. A ver, mucha repercusión sobre el tema de las declaraciones de la esposa de Tito Torres, ya veo en las redes sociales. Hay un comunicado ahora, estamos en comunicado. Tito Torres sacó, inclusive en el Twitter. Quiero anunciar algo muy importante, perdón, Dani. Y atención, por favor, Twitty, porque quiero ser muy, muy cuidadoso en el tema. Pero vamos a confirmar algo con respecto a Olimpia. O sea, voy a confirmar. ¿Por qué no lees primero el comunicado? Bueno, en la cuenta de Iván Torres en Twitter, dice Iván, hago saber mi posición con respecto a los hechos de público conocimiento, comunicado a la opinión pública. Como jugador del Club Olimpia afectado por ataques vandálicos a mi domicilio particular de parte de personas innominadas, expongo cuanto sigue. Nuestras familias nada tienen que ver con los resultados deportivos, menos aún con el desempeño de los partidos de cada uno de nosotros. Le responsabilizamos a las autoridades por nuestra integridad
y la de cada uno de nuestros familiares. Exhortamos a los hinchas del club a presionar desde donde crean más conveniente, pero no de manera física y mucho menos amenazante, conscientes de la historia del club y con la obligación de honrar los títulos obtenidos. Seguiremos en el esfuerzo de lograr los resultados que todos deseamos. Eso firma Iván Torres, lo levanta en su cuenta de Twitter. Sí. Acá me llaman la atención y quiero preguntarle a ustedes. Responsabilizamos a las autoridades, dice, por nuestra integridad y la de cada uno de nuestros familiares. ¿Autoridades de quién autoridades habla? ¿De la fuerza pública? ¿O habla de las autoridades del club? No especifica. No, por eso pregunto. Yo no sé, creo que ustedes también le habrán llamado la atención eso. Es ambiguo, sí, claro. ¿Verdad? Porque yo lo primero que pensé fue la dirigencia de Olimpia. Yo también pensé en las autoridades del... Y si vamos al caso, vos sabés que una bandera vos no metés sin la anuencia de la dirigencia. Y en el partido contra Sol entró la bandera y tengo entendido que la cuenta de la barra dijo por las buenas o por las malas. Más allá de que después se habló del contenido. Incluso la bandera permaneció durante todo el partido. No, claro. Viste que a veces para considerar una bandera así como ofensiva u otra cosa, de repente... Hace poco pasó en la cancha de Guaraní, cuando los hinchas empezaron a poner al revés... Sacaron. Y ahí que, bueno, entonces vayan y de esa forma. Entonces, desde ese lado me parece que... Se da la situación esa, ¿no? O sea, que es comprensible el tema de lo que decía Ariel, de que es ambiguo. Está el presidente del Club Esportivo Luqueño con nosotros. Daniel Rodríguez, doctor, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Hola Bruno, ¿cómo te va? Un saludo a toda la audiencia. Bien, ¿estás en camino a la reunión? Estamos por entrar y bueno, no quería fallarles, pero les comento que ahora estamos entrando ya en Bueno, entonces vamos a ser breves, presidente. ¿Cuál es el motivo que te dijeron como presidente, autoridad del Club Esportivo Luqueño de esta reunión y quién la convoca, presidente, por favor? Ahora nos vamos a entrenar, Bruno. Ahora estamos entrando, vamos a ver un poco lo que se toca y qué postura tomaríamos como equipo, como grupo. Bueno, pero hay un comunicado, presidente, de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Sí, correcto. Pero vamos a interiorizarnos a profundidad y bueno, todos juntos seguramente vamos a tomar la mejor decisión por el bien del fútbol paraguayo. Pero vos tenés también conocimiento en que corre riesgo el contrato de televisación del fútbol paraguayo contigo, la relación TIO-APF. Presidente. Tranquilo. Ahora estoy entrando, Bruno. Mira, vamos a analizar eso en conjunto y bueno, seguramente vamos a tomar la mejor decisión, lo que más le convenga al fútbol paraguayo. Bueno, está bien. Para cerrar esto, ¿está confirmado lo de Berti como técnico? ¿Él con quién viene? Él viene con el profesor Puerta, con el profesor Casí. Están llegando mañana a la noche, Bruno. Estaríamos haciendo la presentación oficial el jueves. Ajá. Carlos Acosta, el hermano Alberto Acosta, se suma a la directiva de Luqueño. Están colaborando con nosotros, Bruno. Yo te pido disculpas porque Entiendo. Estamos iniciando y gracias, bueno, presidente. Con tiempo estaríamos hablando de todo lo que ustedes quieran. Gracias, presidente, muy amable, muy gentil. Un abrazo, saludos. El doctor Rodríguez, Dani Rodríguez, presidente del Esportivo Luqueño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, así están las cosas, señores. Lo quiero a Juanma al aire, por favor. Edgar. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Mamá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón. Por eso, en el Shopping Mariscal premian a mamá con el regalo que se merece. Con tus compras de mayo y junio, desde 100.000 guaraníes participas del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Si sos socio del Club M, tenés doble cupón. Informate, ingresa a www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Si te compraste un vehículo con motor de última
próxima generación, vas a querer sacar todo su potencial y para eso lo mejor es usar fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí solo. Disponible en estaciones Petrosur. El 26 de mayo arranca el único MBA con certificación 100% internacional del Paraguay. Initiative Escuela de Negocios. Posee convenio con la Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid, España. El Executive MBA te prepara para lo que viene del mundo de los negocios, desarrollando herramientas y casos prácticos, y te permite vivir la experiencia de un viaje de misión empresarial en Madrid. Reserva tu lugar. Initiative Escuela de Negocios. 12:30, saludamos a Juanma. ¿Qué tal, Juanma? Bien, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Cómo va el tema? ¿Bien? Bien, bien. Todo tranquilo aquí, tratando de indagar cuál será la postura, si serán oyentes en la reunión de esta tarde o de ahora en la APF, o si van a llevar algún tipo de propuesta, algún reclamo, algo, en cuanto a lo que tiene que ver a el presente de Cerro Porteño y el enojo con la APF. Pero, Juanma, como decíamos recién, es una reunión convocada por Tigo. Claro. No va a haber lugar para que lleven algún reclamo escrito u otra cosa. Incluso me decía gente que rodea a Cerro que acuden a la reunión justamente porque fue convocada por Tigo, que si era la APF no acudían. Sí, efectivamente, y de hecho por eso también el presidente de la institución, Raúl Zapat, prefirió no asistir. Es como una especie de voz de protesta también, que vuelve a elevar Cerro Porteño, aparte del comunicado que ya emitió en su perfil oficial de Twitter. Instagram estuve viendo hace un minuto. Es eso, elevar esa protesta, el reclamo, el enojo que existe con la APF. Entonces por eso van representantes jurídicos y no el presidente. Bueno, lo futbolístico, ¿qué se sabe para mañana? Y habría que ver, yo quiero aguardar el entrenamiento de esta tarde. Generalmente no son entrenamientos de fútbol. Habrá que ver si Chiqui hace un repaso táctico o de pelota parada al menos, para tratar de tener algunas pistas de lo que puede llegar a ser el equipo de mañana. Si va a modificar algo, dónde va a modificar. Pero como sabemos, Cerro Porteño tiene una base, y así como lo planteaba ayer Ariel, pese al buen rendimiento de Fabián Franco, me parece que Alberto Espínola es el titular aquí como lateral derecho en Cerro Porteño. Donde sí tengo una duda, y lo manifestábamos ayer, es en el sector de volante por derecha, porque el rendimiento de Enzo Jiménez no es el mejor desde que está en Cerro Porteño, porque tiene opción en ese sector junto con Mateus, y habrá que ver si es que Francisco Arce quiere ir a atacar de entrada y jugar con dos delanteros, o si va a trabajar lo mejor el partido, o de otra manera, mejor dicho, e incluir de vuelta a uno solo acompañado de Pachi Carrizo. Y si es uno solo confirmado, entonces que es Aquino con Pachi, Robert adelante, y la duda que deja con lo de Enzo o Mateus. Vos sabés que por los antecedentes mismo, Dani, en esa delantera, la vez que yo lo aseguré a Robert, terminó jugando Mauro Boselli. Entonces, sí, pero fíjate que en Bucaramanga fue al revés. Y mira que en Bucaramanga... ¿Cuándo arrancó Robert? ¿No arrancó acaso en Brasil? No. Arrancó Boselli. Pero ¿sabe cuál es la diferencia ahora? Que Boselli viene con viento favorable. Y en aquel momento... No, pero en aquel momento, Robert no estaba con tan viento favorable. Es más, y además, acuérdate que era 3 días después de la patada de Barbosa. Pero yo te digo de lo que es Boselli, de errar los goles, de que no estaba en un buen rendimiento. Ahora viene dos goles seguidos. Viene 2 goles seguidos. Ustedes ya saben mi postura, muchachos. No quiero gritar como la otra vez, porque se me fue la bola otra vez. No, pero yo no creo que Robert Morales no puede ser suplente, y Boselli no es más que la Pantera Morales. No, yo no. No nos vamos a dejar engañar. No hay que descartar los dos. Escucha, él no está diciendo que tiene que jugar Boselli. No, pero no tiene más que haber duda acá, Federico. Dale. No tiene más que instalarse esto. Y Juanma le pone la duda. Pero Juanma puede decir, está en su derecho lo que a él le parezca, pero lo que yo digo nomás es lo siguiente.
podemos debatir acá, muchachos. ¿Quién le da el pase? ¿Quién hace el 80% del gol para Boselli? Para mí ese planteamiento me hace decir que debería jugar con doble 9. Claro. Que jueguen los dos. Claro. Dani, pero yo lo que te digo es, ese que gol que vos decís contra Nacional. ¿es Morales? No, los dos. Si era un 9. ¿Quién hacía ese trabajo? El 9. ¿Y quién atropellaba? Tenía que atropellar el cuarto volante. No, pero la potencia que tiene Robert Morales, la zancada que tiene y la colocación del centro, yo no sé si Boselli la tiene. Y claro, pero el doble 9 es para que Morales pique y cierre Boselli. Bueno, pero vas a jugar de visitante y no todas las veces podés jugar con dos delanteros de visitante, Dani. ¿Cuál es el tema de la ¿Cuál es el tema? Es que Robert Morales no puede ser suplente. Eso nomás digo yo. Y está por encima de Boselli. Si tiene que cambiar de figura táctica Cerro, Boselli tiene que ser suplente. Y Robert Morales tiene que ser titular. Eso nomás digo yo. Los últimos 10 partidos de Cerro. Y los mejores partidos de Cerro fueron con los dos delanteros. No, está bien. Son 9 nomás. Pero lo que pasa es que estamos bien. Para el radio escucha o el oyente, entre Bruno y quien les habla está Ariel, por eso nomás reaccionó así. No. Pero voy nomás lo siguiente. Hoy es como decir bomba en un aeropuerto, Ariel. No, pero acá todo el mundo estornuda y no pasa nada. Yo estornudo y ese fue el tema de la diferencia entre los alérgicos y quienes podemos volver al tema central. Está hablando Dani. Justamente para evitar que te irritas con el tema de Morales o Boselli, yo le preguntaba a Juanma, y cuando Juanma, tampoco es que Juanma sentenció, dijo, si se juega con un solo 9, déjame la duda porque las veces que creía que iba a arrancar Morales, arrancó y le dije, levanté la mano, ojo, en la fecha 1, en Bucaramanga, contra América de Cali, cuando todos, porque era el primer partido de Copa, para esto se lo trajo a Boselli, Morales estaba bien, pero no tan bien como ahora, y arrancó, y eso que él no estaba para 90 minutos, es más, él sale en el entretiempo por las secuelas de la patada de Barbosa, pero si me preguntas, yo creo que el sistema que mejor réditos le dio, no solamente a Cerro, sino que también a Boselli y Morales, fue cuando jugaron los dos. ¿Dónde le saca Morales ventaja a Boselli? Que cuando jugó con un solo 9, lo que a Boselli le costó, a Morales no. Para mí esa es la diferencia, pero yo creo que para el beneficio de Cerro, jugar 4-4-2, le ha funcionado mucho más. Y todavía recuerdo la conferencia en Colombia cuando Chiqui, respondiendo las preguntas, dijo, y en realidad nosotros volvimos a nuestro sistema, no es que cambiamos, porque a Chiqui le gusta más esto de jugar con 1 y con 3 detrás, y especialmente cuando se enchufan Aquino y Carrizo. Para más de equipo, Dani juega a veces hasta con línea de 5. No, juega es un equipo que no es que de local, viendo los partidos anteriores, no es que te sale, te aprieta. No es que Cerro va a encontrar mucho espacio como si los encontró en el partido con América. Este equipo va a tomar de vuelta mucha prudencia al margen de que precisa de los puntos para seguir con chances de clasificación. ¿Viste el partido contra América? Yo he visto contra América y no es que salió, le buscó, le presionó lejos. ¿Dónde se jugó ese partido? En Venezuela, ¿verdad? En Venezuela, por eso te digo. Entonces, porque ni siquiera entra. No, pero era Atlético Mineiro. O sea, sí, Cerro va para jugar a ganar. Vos ves las estadísticas, los dos partidos de la localía, que en fútbol de pandemia, lo de la localía, en algunos partidos es inexistente. Si ocurre el tema del desgaste o lo poco familiar para el visitante cuando tiene que ir a una cancha y dice, mira cómo está la cancha, mira cómo está el césped, mira cómo regaron y todas esas cuestiones. Pero voy a agarrar los dos partidos de La Guaira de local y no difiere demasiado de su único partido de visitante. O sea, vos ves los tres partidos, en los tres partidos el rival de La Guaira tuvo más tiempo el balón. En los tres partidos, 7, 8 jugadores de La Guaira, casi siempre en su campo. Entonces, yo respaldo. Que lo saque a Pachi Carrizo no hace nada. Que jueguen Boselli y Morales, dice ya acá un oyente amigo del WhatsApp. Yo respaldo el doble delantero porque si juega con 5 y si tuvimos la muestra acá en Asunción y la muestra de los dos partidos allá de La Guaira, va a necesitar Cerro de más hombres en ataque para buscar el espacio. Robert es picador, se mueve mucho, puede mover a la defensa rival
y Boselli puede hacer lo suyo, de fijar marca, de determinar las jugadas también que eventualmente pueda generar el propio Robert o los otros compañeros. Y desde ese punto de vista también es cierto, Pachi no está rendiendo muy alto, y si los dos están en muy buen momento, el caso de Morales y Boselli, ¿por qué no aprovechar de vuelta la capacidad de ambos, que se han justificado plenamente en los dos últimos partidos, Robert y Boselli? A ver, Federico, ¿vos qué opinás sobre el tema? Y después le damos paso a Juanma. Juanma quiere... Enfrentando a La Guaira, me parece Boselli Morales, que vuelva al doble 9. Sí, en total son fórmulas que va a ir cambiando, ¿verdad? Todos entendíamos contra América, contra Mineiro, en el medio con esto están jugando Aquino. De La Guaira, acá recordemos a la gente que jugó con un 9. Sí. Y recién allá por el minuto 15 del segundo tiempo lo metió a Robert en vez de Pachi. Lo que digo es que se ahorre esa hora de juego, chiquito. Volante agresivo, ¿verdad? Y Cerro Porteño tiene volante muy de toque, y el único que rompe línea es Aquino. Si Jiménez está mal, no. Mateo ya sabe cuál es su pecado, y Pachi Carrizo de un toque. Entonces puede llegar a pasar, porque yo no veo a La Guaira tampoco soltando mucho. Tiene dos carrileros, bastante obediente tácticamente. Veo si un juego espeso. La Guaira es un equipo muy físico. No sé si el campo de juego va a estar bien. Es difícil jugar en Venezuela. Hoy en día con todo lo que pasa allá, el ambiente aquí en el país mismo hizo que muchos jugadores vayan mal hasta mentalmente. A Venezuela entonces es un partido incómodo para hacerlo, y creo que para destrabarlo debe apelar al doble 9, me parece. Aparte, como están diciendo los compañeros, un movimiento sin pelota lleva al otro. Cuando hay desahogo para uno de los puntas es importante, y hasta ahora el que mejor aprovecha el desahogo es Morales, porque tiene pique corto que no tiene Boselli. Boselli aprovecha la famosa culminación, que si la ha tenido, como decía Ariel, viene de un par de goles, uno de ellos en el Clásico. Ha sido importante eso. Olvidemos lo que pasó en Belo Horizonte, que para muchos debe ser olvidable, desde el propio Villasanti, el capitán. Entonces me parece que para ganar, puede ser, no voy a apostar a ganar. Acá se dio un partido de aquí, el Cerro apostó a ganar, pero se encontró con una muralla increíble. Entonces no sé si allá van a jugar los tres centrales en el área chica con el arquero, bastante bueno, dicho sea de paso. Entonces Cerro puede pegar un golpe y después hacer un partido así, el famoso partido inteligente de resguardarse un poquito más. Pero para mí, con los dos puntos va a ser importante para que no se repita la historia. Y hasta, mira, te digo una cosa, si una vez recibe un gol, lo tiene que dar vuelta, entonces va a jugar a contratiempo. Ahora el tema físico también, ojo, el doble 6 creo que va a estar sentido en un partido físico. No sé con qué equipo habrá jugado La Guaira el fin de semana, pero es cierto que el papel físico, porque como me decía un dirigente la otra vez de Olimpia, que estaba consultando, y la primera vez que la Copa Libertadores se juega como el campeonato, o sea, una fecha cada semana. Nunca, pero ni aunque hubo mundial pegado, se comprimió el tema, nunca se jugó de esta forma. La fecha toda seguida como si fuera un torneo, entonces lo van sintiendo porque la distancia y el nivel es totalmente diferente, mucho más exigente. Bueno, dos cosas. Vamos a adelantar dos informaciones. Las dos tienen que ver con Olimpia. Las dos tienen que ver con Olimpia y con los hechos que están sucediendo. Sobre el tema de la pintata, las murallas de los jugadores y lo que ellos dicen, nos sentimos amenazados. La familia se siente amenazada. Es más, Tito Torres sacó un comunicado hace instantes, y esto nos decía inclusive antes su esposa, y después les cuento, después de Edgar también les cuento lo último sobre uno de los referentes de Olimpia. Tenemos ya su versión y tenemos la versión también de otra parte de esta historia. La familia está afligida. Así mismo, Bruno, imagínate el día jueves a ellos les toca jugar en otro país, Dios quiera que no, pero imagínate si vuelven a perder un partido, nosotros acá en la casa, ellos fuera del país. Entonces realmente es una situación muy delicada, es muy crítica, ya que lo tomamos esto como una amenaza, como te había dicho anteriormente. Tito en estas condiciones viaja. Todavía no sabría decirte eso, como te digo, Bruno, la situación es muy delicada.
como que hay que ver muy bien lo que se va a hacer, ¿verdad? No puedo decirte si viaja o no viaja, porque la situación es muy crítica, estamos por medio nosotros, yo, su esposa, sus hijos, entonces es muy denso todo. ¿Ustedes van a presentar una denuncia? Así mismo, nosotros el día de hoy vamos a presentar una denuncia, justamente por más que todo por nuestra seguridad, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Con Bristol regala mamá y gana 50 millones en electrodomésticos para equipar tu casa. Aprovecha la oportunidad de tu vida con la compra de cualquier producto. Participas del sorteo. Vos podés ser el flamante ganador de 50 millones para renovar todos tus electrodomésticos. Contáctalos ya al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. Es alcanzar premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande. 12:46, Juanma, para completar lo que estábamos hablando, en los otros sectores ninguna duda. No, yo no creo que haya mayores cambios con relación al equipo que viene jugando. Jean en el arco, Alberto Espínola, Alexis Duarte, Juan Patiño, Santiago Zamendia. La duda también allí particular, Enzo Jiménez o Mateus, Ángel Carrozo Lucena, Matías Villasanti, Claudia Aquino, y bueno, voy a dejar allí la duda, Pachi, Obocelli y Robert Morales. Bueno, está Juanma. La Guaira ganó 4-2 por el torneo venezolano el fin de semana, no usó a todos sus titulares, creo que ellos también tienen un reglamento de juveniles que tienen que formar parte de la alineación titular, y estoy viendo aquí que usó línea de 4-4-2. Está haciendo las averiguaciones a ver qué piensa poner mañana a Daniel Farías por el partido ante Cerro Porteño. Bueno, está Juanma. Dale, saludos a todos. En el instante que Bruno cuenta el tema de Olimpia, parece que hay una nueva o dos nuevas. Arrancó la reunión 12:47, me habían dicho que se retrasaba un poco la reunión que hay en la APF en estos momentos. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completito con el lavarropas Tokio Cecilia de 6,8 y 10 kilogramos que cuenta con la función especial para ropas de bebés. Elegí jugar como los mejores Tokio con el pacto de confianza NGO. Mamá se merece lo mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales regala mamá con la entrega de tu póliza nueva de auto, incendio, accidentes personales, multirriesgo, hogar industrial. Llévate un obsequio para mamá, apúrate y asegurale a mamá una sonrisa inolvidable. Tenés tiempo hasta el 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Teléfono 021-492-811. Atalaya S.A. de Seguros. Bueno, voy a contar lo de Olimpia. La producción se comunicó con Richard Ortiz, capitán del Club Olimpia. Y atención, Twitter, por favor, para transcribir exactamente lo que voy a contar. La producción se comunicó con Richard Ortiz. Él en estos momentos no va a hablar, no va a presentar denuncia alguna y sí va a viajar a Bolivia. Estamos hablando del capitán Richard Ortiz. Repito esto, la producción se comunicó con él. No va a hablar en estos momentos, no va a presentar denuncia alguna
y va a viajar a Bolivia para el partido de Copa Libertadores del día jueves. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Quedó bien claro, ¿verdad, Federico, Daniel? Bien claro, sí. Bien clarito, ¿verdad? Segundo tema. La barra, denominada 79, va a sacar un comunicado en los próximos minutos donde se deslinda responsabilidad o donde la barra del 79, repito, denominada del 79, dice que ellos no tienen absolutamente nada que ver. El líder de la barra del 79 a la producción indicó que van a sacar un comunicado donde dice que ellos no tienen nada que ver con las pintatas y que están usando el nombre de la barra. Repito también esto para que se transcriba correctamente. Vía producción, el líder de la barra del 79 dice que van a sacar un comunicado diciendo que ellos no tienen nada que ver con las pintatas y que están usando el nombre de la barra. Repito, esto es lo que tenemos en cuanto al Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, podemos volver a hablar de fútbol. ¿Está Juanma? Está espeso parece el caldo hoy, Juanma, en la sopa. Está espesita, ¿eh? Está complicado, ¿verdad? Sí, arrancamos con lo de Tío, arrancamos con la esposa de Tito Torres, comunicado de Tito Torres, comunicado de la APF, Richard Ortiz ahora. Comunicado de Cerro respecto a la reunión. Comunicado de Cerro, Juanma contando también y ampliando este comunicado de Cerro. Comunicado de Cerro que para el que entra a la sintonía ahora, ¿querés leer? ¿Vos tenés, Juanma, a mano eso para leer? Sí, aquí tengo mano, no. A ver. Barrio Obrero, 11 de mayo de 2021. El Club Cerro Porteño lamenta que, en un momento crítico en el aspecto deportivo a causa del pésimo nivel del arbitraje, la Asociación Paraguaya de Fútbol convoque a reunión urgente con los presidentes de clubes, priorizando un aspecto estrictamente económico por su preocupación ante la situación del contrato de televisión. Sin el buen funcionamiento de lo deportivo, con espectáculos atractivos que la gente quiera disfrutar, no existe producto vendible. Creemos que las prioridades están contrapuestas y esperamos que en algún punto la matriz rectora del fútbol nacional entienda el perjuicio que causa la injusticia deportiva, situación que no puede ser compensada con un monto de dinero por derechos de transmisión. Es lo que dice el comunicado de Cerro Porteño. Bueno. Gracias Juanma. En cuanto a lo futbolístico, acá yo veo hay otro comunicado también a los jugadores del Olimpia. ¿Pero quién firma esto? El día de los comunicados, entonces. No, el día terrible. Comunicado de aquí para allá. Como socio de hincha enfermo del Club Olimpia, afectado por actuaciones bochornosas que afectaron mi estado emocional. Dice, no, esto es una joda, o sea, este es un chiste, ¿verdad? Un comunicado supuestamente después de lo de Iván Torres, ¿verdad? Ah, claro, porque colocan de hecho el comunicado de Torres y después arriba dice que los hinchas están emocionalmente golpeados por los resultados, que no ponen ni una gota de sudor. Están jugando con el club más grande del Paraguay, dice. Y con esta camiseta están obligados a dejar hasta la última gota de sudor y si hace falta de sangre en busca de los resultados. Responsabilizamos a ustedes del descalabro económico que puede producir al club. Y es un sitio bastante muy seguido, tiene 63.000 seguidores, 63.400 seguidores para uno, pero es de otro hincha que hace un comunicado. Bueno, qué tema este, che. Bueno, ¿cómo quedamos? ¿Cómo ordenamos la casa, señores? ¿De qué vamos a hablar?
¿Para dónde vamos? ¿Está Juanma? Creo que tiene que cerrar lo de Cerro. No cerró, Juanma. Sí. Cerramos ya, Juanma. Por ahora se cerró. Está bien, cerramos. Bueno, ¿de qué quieren opinar? ¿Qué quieren hablar, muchachos? Ya que voy a hablar del tema de los comunicados o el malestar del hincha, es incomparable. O sea, yo creo que uno comprende, y creo que como que todos los protagonistas también saben que lo de la pandemia, que en un contexto general ya es deprimente, si es que no se pasó inclusive algo mucho más dramático. Ayer creo que decía Bruno, te genera una especie de pirebaí y todo eso que con lo cual convivimos, es algo que estés en un sector recontra privilegiado. Esto no se puede justificar. O sea, esto de que te pinten la casa, que te dejen un mensaje, o sea, una cosa es la crítica deportiva, una cosa es la intervención que deberían tener los responsables si es que alguien no está profesionalmente cumpliendo con una prestación de servicio que es esta actividad, más allá del color, la camiseta y lo que pueda sentir el hincha, pero este tipo de cosas, porque reitero, no va a faltar el que crea que si el jueves se saca un buen resultado va a decir, y vieron que necesitaban esto. Eso es, o sea, eso no puede convivir, o sea, no se puede tener esa lógica de yo necesito amenazar a alguien para que haya una respuesta deportiva. Y si esa es la única forma, habla muy mal de todos los que están en esa cadena. Jugadores, cuerpo técnico, cuando hablo de cuerpo técnico hablo del tema de que nutrición, fisiólogo, X, dirigentes. Repito, porque lo preocupante de este tipo de cosas cuando vos decís, bueno, todos tienen que repudiar esto, pero hay otra vez un cúmulo donde dicen, no, y si el jueves sacamos un buen resultado, vieron que esto era lo que necesitaban, y ese tipo de pensamientos ya no. Lo que pasa, Dani, es que la primera vez que van a las casas, porque ya vimos en Cerro, Olimpia, Guaraní, que ponen en el entrenamiento, en Olimpia pintaban la villa antes, hasta cosas más fuertes como ganen o balas, pero primera vez que van a las casas, y dice que son 9 los hogares visitados. 9 casas. Entonces estamos hablando de gente que hizo una investigación. Cosas que salen dentro de los muy bien. Cosas que salen dentro de los grupos de Olimpia. Agradezco a mucha gente de Olimpia que están en los grupos que no son muy masivos, pero que se informan bien ellos y son 9 los jugadores, ¿verdad? Pero a ver, Federico, ¿qué logística tenés que tener y qué conocimiento tenés que tener para visitar 9 casas de jugadores profesionales? Y no se habrán ido a la casa de los suplentes del Olimpia, se habrán ido a la casa de los referentes, como en el caso manejamos de Tito Torres y Silva. Y Silva. Tito Torres y Alejandro Silva. Sí. Porque se hizo público, ¿verdad? Claro. Y después están los otros, y Richard Ortiz dice, yo viajo. Claro. No, y cuando él le dice a la producción que no va a realizar ninguna denuncia, es porque también su casa fue visitada, ¿verdad? Sí. Entonces tenés 3 nombres: Tito Torres, Alejandro Silva y Richard Ortiz. Por eso, Bruno, a ver, ayer estábamos hablando después de lo que fue la declaración de Bruno en ABC Cardinal con el tema del doble dígito, cuando Ariel le preguntaba cantidad. Una cosa es que hagas ese ejercicio de decir, mira, quién merece seguir, quién debería cambiar de aire, y otra cosa totalmente distinta y otro fuero es que te vayan a la casa. Entonces, repito, vivimos en una época, en un mundo donde pareciera ser que las divisorias de la frontera están todas mezcladas, en nombre de yo puedo hacer esto, pero hay cosas que no, o sea, entonces desde ese lado, y uno se adelanta, repito, porque lastimosamente existe ese pensamiento de decir, si el juego Olimpia saca un buen resultado, va a haber gente que va a reivindicar este tipo de cosas que ahora se dice, no, qué mal. Entonces, eso es algo que deben tener en cuenta todos los responsables, desde los que sufrieron, a los que permitieron. Ahora, acá me dice alguien, y es un referente dirigencial del Olimpia, no voy a decir su nombre jamás, pero me dice, el presidente dijo que va a separar por las buenas o las malas. Eso es muy peligroso, dice. Claro, esto es lo que nos decía Brunote ayer, ¿verdad? Sobre el tema de la rescisión de contrato de jugadores, que aunque tengan contrato de 1, 5, 25 años, llegó a decir, eso recuerdo muy bien,
Pero por las buenas o por las malas, ¿verdad? ¿Cómo se hace con todavía contratos con un plazo a vencer el próximo año? ¿Cómo se va a hacer en ese caso, presidente? Se va a hacer de todas maneras. Ajá. La revisión se va a hacer de todas maneras. ¿Un acuerdo, como se suele decir, por las buenas o por las malas? Sí, señor. Sí, señor. La decisión está tomada. Se van a rescindir los contratos por las buenas o por las malas. Contundentemente, terminado el campeonato, ustedes darán a través de sus sitios oficiales, darán la nómina a los jugadores con los que van a negociar, los que no van a continuar. Así es, y también dejando muy en claro que independientemente si tienen contrato por 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años o 25 años, no importa. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Pudo haber tenido incidencia estas declaraciones de Brunote en esto que pasó? Porque lo de Tito Torres también es muy fuerte cuando él lanza el comunicado y dice, hacemos responsable a las autoridades, dice. Pero no dice qué autoridades. ¿De qué autoridades está hablando? Y para yo un mensaje encerrado. Lee un poco otra vez, Ariel. Vamos tratando de tener lectocomprensivamente clara la situación, ¿verdad? Como jugador del Club Olimpia afectado por ataques vandálicos a mi domicilio particular de parte de personas innominadas, expongo cuanto sigue. Nuestras familias nada tienen que ver con los resultados deportivos, menos aún con el desempeño en los partidos de cada uno de nosotros. Responsabilizamos a las autoridades por nuestra integridad y la de cada uno de nuestros familiares. Exhortamos a los hinchas del club a presionar desde donde crean más conveniente, pero no de manera física y mucho menos amenazante. Conscientes de la historia del club y con la obligación de honrar los títulos obtenidos, seguiremos en el esfuerzo de lograr los resultados que todos deseamos. Bueno, vos sabés que yo le voy a mostrar esto a los compañeros, pero y también voy a guardarme la fuente porque no, yo cuido mi fuente. Lo último que me van a sacar es la fuente. Lo último que me van a sacar es la fuente. Vos sabés que, Federico, esto para que no haya ningún problema más en el tema Olimpia. ¿Ni un problema en qué sentido? No, y porque si yo cuento esto y llego a leer, Federico, esto va a ser va a ser más, ¿cómo se llama? Más juego. No, claro, es sí. Como que yo agarre y tire, queriendo tirar agua, agarre y tire... nafta al fuego. Nafta al fuego, nafta 98 octanos. Pero voy a mostrarle a ustedes a qué nivel se está llegando. Mirá lo que esto es. Decime, no digas monto ni nada, ni nombres. Pero ¿qué es esto de que yo tengo en el celular ahora? No. Una planilla de sueldo. Sí, señor. ¿Qué es esto de Ariel? ¿Y la planilla? ¿Dani? Sí, ustedes son testigos, muchachos. Sí. Y esto yo, miren lo que les voy a decir. Yo no voy a publicar, pero yo no dudo que en los próximos minutos esto circule. ¿Verdad, lo Federico? Que va a circular, y es lo peor que le puede pasar a un plantel en crisis. Incluso voy a comentar que para que se vea lo que son las fuentes, ¿no? Yo tenía buena relación con un jugador de Cerro, que ahora ya no juega más al fútbol, y me preguntó en aquel momento, porque Cerro hizo lo mismo, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo. Publicaron, y recuerdo que encabezaba esa nómina Fabro con $25,000. ¿Te acordás? Estaba el grupo de los 25,000. Sí. Y me preguntó quién me hizo publicar, y no, tampoco, no se puede, ¿verdad? Pero esto es ya... Si el plantel está enojado, primero por lo que dijo Brunote, después por el tema de las pintatas, el día donde se golpe, fuerte, porque esto sale de adentro. Y hay algunos montos que son
muy fuerte para todo lo que estamos viviendo. El pireo ahí, no, ya sé. El resentimiento social, la frustración, la realidad, todo pues se va mezclando, ¿verdad? Pero a ver, también entonces es fuerte. Montos que avalaron los directivos, ¿verdad? Claro, no, como le dije a Balota, lo que estaban poniendo fueron ellos, ¿verdad? Entonces no le pusieron una pistola en la cabeza y dijeron firma acá, no, y hoy aquella vez cuando hablamos del tema de por el fenómeno de Ibai y todo eso, del tema de las plataformas, fíjate hoy esto, o sea, como decía Bruno, uno cuando ve algo, salvo que sea algo bien top, y mira que ni en el caso de lo de FIFA Trovato, ese día cuando aquí había llegado la famosa carpeta, después a los 2 minutos ya estaban recorriendo todo el contenido de lo que eventualmente tenía que ser confidencial en los grupos de WhatsApp. O sea, ¿cuál es la certeza? Entonces, hay una cuestión. Si eventualmente es una cuestión de filtrar, hay una intención de que eso se vea. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la intención? Y caemos en esto que estábamos debatiendo. Claro, dejar en evidencia y decir estos son los culpables. Acá están, estos son. Porque la primera vez que yo vi algo así, me tuve que ir a Cerro. Una de las peores crisis, año 2014. Cuando había jugadores que no jugaban, pero que tenían altos contratos, no jugaban porque justamente Arce los había dejado de lado, ¿verdad? Y para el jugador que viene a ganarse el mango, como dicen los rioplatenses, y firman un contrato y en un momento dan, es una gestión artera, es una puñalada que vos firmes un contrato, después no se te dan los resultados, está jugando mal todo, pero que alguien aparezca y lo haga público, más en este momento donde apretando un botón vos ya haces pública un montón de cosas que no sé qué reacción pueden causar. Yo decía 2014, en comparación a lo que vivimos ahora. 2014, claro, imagínate, no. O sea, el tema de la conectividad, totalmente. No había pandemia. No había el desempleo, el resentimiento, la bronca, la gana de buscar rival que había hoy, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una acción bastante peligrosa para completar lo de ayer, lo de anoche y lo de ahora. Lo fuerte fue en el 2015 cuando Olimpia estuvo a punto de perder. Fue contra San Lorenzo que perdió un partido que ya le tendría que haber llevado al título de campeón y lo apretaron rompieron el auto a Trovato, a otros jugadores. No, eso fue contra General Díaz. Contra General Díaz. Claro, cuando Olimpia salía campeón y ganó General Díaz y rompió toda la salida del vestuario. Estamos en contacto con el doctor Gustavo Benítez, director de investigaciones de CONACON. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno. Muy buenas tardes a vos, a todo el equipo y a la audiencia. ¿Puedes acercarte un poco más al teléfono y permitirme tutearte, por favor, doctor? No, por favor. Bueno, a ver, empecemos por la CONACON. ¿Qué es la CONACON para que la gente entienda? Bueno, la Comisión Nacional de la Competencia es un organismo que es la autoridad de aplicación de la ley de defensa de la competencia. Estamos hablando de una ley del 2013. Y a partir de 2015 empieza a instalarse las primeras autoridades y se completa la integración de las autoridades con la integración del director de investigaciones, ¿verdad? Que en este caso hace las veces de acusador, ¿verdad? Nosotros tenemos una serie de atribuciones, ¿verdad?, de la comisión, pero bueno, en este caso estamos hablando de un caso en particular, ¿verdad? No quisiera entrar en demasiados detalles sobre todo lo que hace la Comisión Nacional de la Competencia porque tenemos... Pero ¿dependiente de qué es? ¿De qué es dependiente de un ministerio? No, esta es una autoridad autónoma y autárquica. Ahora, ¿es vinculante o no, doctor? Bueno, yo te explico. En este caso en particular, cuando hablamos de infracciones a la infracciones a la ley de defensa de la competencia, nosotros por un lado tenemos tenemos dos órganos. Uno de ellos es la dirección de investigación, el directorio, que es la máxima autoridad de la institución, y tenemos por otro lado la dirección de investigación, que es otro órgano. Y cuando hablamos del aspecto misional de la autoridad, hablamos, o sea, la dirección de investigación tiene independencia, tiene autonomía plena. ¿Verdad? Ahora, doctor, ustedes emitieron un dictamen, según entiendo,
un dictamen en el que la CONACON recomienda una multa para Teledeportes, le hace Tigo. ¿Eso es correcto? Te comento cómo se da esto. O sea, esto es básicamente, como te venía explicando, tenemos dos órganos. Uno funciona como acusador, que en este caso es la Dirección de Investigaciones, y por otro lado está el directorio, quien va a resolver, ¿verdad? Son órganos independientes. Nosotros llevamos adelante desde la Dirección de Investigación el procedimiento de lo que es la investigación, todo lo que es la instrucción del procedimiento, y posteriormente se va a lo que es el procedimiento de resolución, o lo que es la resolución, que lo va a hacer el otro órgano. Ahora, cuando me hablas de este caso en particular, estamos hablando de un informe técnico de acusación. Acá nosotros ya terminamos una investigación y procedimos a hacer una investigación en el ámbito administrativo, que es acá dentro de nuestra institución. Perdón que te vaya interrumpiendo, es para entender la película. ¿La acusación quiénes la hicieron o quién la hizo? La acusación la hace la Dirección de Investigaciones. Nosotros recibimos una denuncia el año pasado, y a partir de esa denuncia iniciamos una investigación, y a partir del resultado de la investigación se tomó la decisión, ¿verdad? En ese caso la tomé yo, que soy ¿Quién o quiénes hicieron la denuncia? La denuncia la hizo AMX el año pasado, el primero en el mes de enero aproximadamente. AMX. Sí, posteriormente sumó Tuves también a la denuncia, y bueno, pero quien hace la acusación, ¿verdad? Quien es dueño de la acción es la Dirección de Investigaciones. Nosotros actuamos en base a la denuncia, pero nosotros hacemos la acusación. AMX, ¿y Tuves qué es? Y AMX es la empresa que es Claro, ¿verdad? Y Tuves es personal. O sea, bueno, entonces, doctor, con nombre y apellido, entonces, personal y Claro hacen la denuncia. Así. Tal cual. Correcto. Bueno, y a partir de ahí se comienza una investigación. Así mismo es. Yo quiero aprovechar lo siguiente, Bruno, para explicar un poquitito una serie de cuestiones, ¿verdad?, que hacen a lo que estamos analizando ahora, porque el derecho de defensa de la competencia es muy nuevo en el Paraguay, ¿verdad? Estamos hablando de que a partir de acciones como estas va a empezar a tomar relieve también, y lo que hace la Comisión, y específicamente lo que son infracciones de abuso de posición dominante, son especialmente necesitan de un entendimiento. Hay que ir aclarando, ¿verdad? En primer lugar, yo creo que es muy importante decir que en condiciones normales una empresa tiene derecho a decidir con quién negociar y con quién no. En todo momento, nosotros, ¿verdad?, de la Dirección de Investigación, reconocemos el derecho que le asiste a Teledeportes respecto de los derechos de APF en su carácter de organismo de radiodifusión, a proteger la inversión que realiza para la obtención en exclusiva de estos derechos, ¿verdad? Y que tiene derecho a retribuirse por sus propios esfuerzos como desarrollador de contenido de televisión y fútbol. Ahora, nosotros, para entender lo que es tener dominancia, porque para poder hablar de abuso de posición dominante, previamente tenemos que hablar de una situación de ser dominante en un mercado. Cuando hablamos de dominancia, ¿de qué hablamos? Porque es importante explicar estos conceptos, ¿verdad? Por lo general, cuando hablamos de dominancia, hablamos de que a ver, en el mercado, cuando funciona con cualquier mercado, podemos hablar de cafés, generalmente se habla. La capacidad que tiene una empresa de elevar sus precios usualmente está constreñida o se ve apretada, ¿verdad?, por la de sus competidores, y la posibilidad de sus clientes, y la posibilidad de que sus clientes cambien a otra fuente alternativa de suministro. Ahora, cuando estas constricciones no son débiles o no son fuertes, ¿verdad?, se considera que una empresa tiene poder de mercado. Ahora, si este poder de mercado es suficientemente grande, terminamos diciendo, ¿verdad?, con un análisis que se hace, ¿verdad?, y un análisis económico que se hace, que hacemos en nuestra acusación, eso está bien explicado. Se determina que la empresa tiene una posición dominante. Ahora, ¿de qué mercado nosotros estamos hablando acá? Hay que tener en cuenta que acá estamos hablando de dos mercados, ¿verdad? Uno es el de distribución y otro es el mercado de televisión por suscripción. Cuando hablamos de la dominancia, cuando hablamos de distribución, estamos hablando de que Teledeportes detenta de forma exclusiva los derechos para la transmisión de los partidos de la APF. Y en este sentido nosotros entendemos que Teledeportes, y eso dice la acusación,
Teledeportes es un actor monopólico en el mercado de distribución de señales de fútbol paraguayo, es decir, ellos son los únicos que pueden distribuir la señal que contienen las señales de fútbol paraguayo. Al mismo tiempo, ellos, el grupo Millicom, a través de SPM, ¿verdad?, que es otra empresa, es dominante en el mercado de televisión por suscripción a nivel nacional. Esto nosotros venimos reiterándolo desde la Dirección de Investigaciones ya de 2017. Bueno, ya, no quiero ir a años, ¿verdad?, pero en 2017 venimos hablando de lo importante que es el elemento fútbol para quienes participan del mercado de televisión por suscripción. Y esto surge a partir de un análisis estructural del mercado. Se considera la posición de los competidores en los mercados en los que estamos hablando. Acá estamos hablando de un mercado nacional, el nivel de concentración del mercado, la barrera de entrada. Doctor, sí, para hacerla fácil y digerible, lo que CONACON entiende en el dictamen es que hay una posición dominante de una empresa, que en este caso es Tigo, y que a través de ese dominio se está generando un monopolio. Mira, lo que nosotros entendemos es que acá existe una situación de superioridad, ¿verdad? O sea, Teledeportes se encuentra en una situación de superioridad, o sea, Millicom, ¿verdad?, que en este caso es SPM, y Teledeportes también se encuentra en una situación de superioridad en relación con sus competidores en el mercado de televisión por suscripción, por el alto poder de negociación que tienen como distribuidores de señales de fútbol. O sea, ellos tienen esa señal, ¿verdad?, y ellos o sea, ellos son a la vez son propietarios del operador más grande de suscripción a nivel nacional. A ver, al mismo tiempo ellos son dueños de los derechos y de la distribución de señal que es Tigo. También participan en ese mercado, exactamente. Ahí es donde ustedes configuran la condición de dominante. Ahí es donde nosotros entendemos que nos está compartiendo, o sea, nos está negociando con otros quienes están pidiendo acceso. Ahora, doctor, te hago una consulta técnica. ¿En qué ley dice que efectivamente Tigo tiene que negociar con personal o Claro? Bueno, volvemos a lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? En condiciones normales, una empresa tiene derecho a decidir con quién negociar y con quién no. Cuando uno es dominante, es que empieza a tener una serie de responsabilidades que son distintas. Hay como una especie de regulación asimétrica, ¿verdad? Uno tiene una responsabilidad distinta respecto del resto del mercado, porque si no, cuando yo soy dominante, lo que supone es que yo voy a poder elevar los precios de mi... Pero esto por dar un ejemplo, ¿verdad? El más común. Voy a elevar los precios sin que la competencia pueda presionarme, ¿verdad? Sin que la competencia pueda ofrecer un producto distinto al cual puedan ir los digamos, en este caso los clientes, ¿verdad? En caso de que suba mucho el precio de un producto, puedo ir a otro. En este caso, si quiero ver fútbol, solamente tengo una posibilidad. Doctor, te planteo lo siguiente, porque acá lo que queremos es siempre escuchar todas las campanas. Le hemos buscado a la gente de Tigo, y acá ellos están en una reunión ya ahora con los presidentes de los clubes, pero la posición que tiene Tigo es que ellos no son quienes ejercen el monopolio, sino que los dueños de los derechos del fútbol, en todo caso, los que ejercen el monopolio son los de la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque la APF es la dueña, y la APF es la que le vendió a la empresa Tigo. Eso es lo que esa es la lectura que ellos tienen. Y que ellos no tienen por qué, una vez adquiridos los derechos de manera exclusiva, compartir ni negociar con otra empresa. Yo desconozco esas expresiones, ¿verdad? Pero te voy a reiterar nuevamente. Yo te cuento que esa es la posición de Tigo. Nosotros lo digo con absoluta responsabilidad. En todo momento se reconoce el derecho que le asiste a Teledeportes a recuperar la inversión que ellos hicieron. O sea,
Eso está súper abierto y en ese sentido sería nosotros tratamos de entender, ¿verdad? Y esto también es parte del análisis, ¿cuál es el sentido económico para Teledeporte a la hora de su actividad principal es el desarrollo de contenido de TV y fútbol? ¿Verdad? ¿Cuál es el impacto razonablemente anticipado que tuvieron ellos al momento de tomar la decisión de no proveer sus señales? O sea, ¿cuál es el beneficio que le reporta? Porque hablando como Teledeporte, como unidad de negocios particular, ¿verdad? Nosotros entendemos que se renunció a una renta, ¿verdad? O sea, la aplicación aparente es que, o a la conclusión que nosotros llegamos, y por eso hacemos la acusación, es que se abusa de una posición dominante y se genera una distorsión en el mercado de televisión por suscripción, que es el mercado de aguas abajo. Ahora, te hago de mi parte por lo menos una última consulta, doctor. Lo que ustedes sacaron como análisis final, ¿verdad? Es que se le tiene que infringir una multa a Tigo de $6 millones, y pregunto si al mismo tiempo también recomiendan, ¿verdad? Si recomiendan que Tigo tiene que negociar con estas empresas que han hecho la demanda, en el caso de personal y claro. O no recomienda lo segundo y recomienda lo primero en su dictamen. Y también preguntarte si es o no vinculante. En el caso de la acusación, si nosotros pedimos una multa de aproximadamente, que ronda creo que los $6 millones, y además pedimos que la aplicación de medidas correctivas, ¿verdad? Que en este caso sería ya criterio del directorio, y que sean suficientes para detener la infracción objeto de acusación, para establecer la competencia a nivel anterior de las actividades ilícitas y prevenir que esta infracción se repita en el futuro. Nosotros entendemos que desde la Dirección de Investigación que existen varias maneras en las que se podría restablecer la competencia al nivel anterior o prevenir que esta infracción se repita en el futuro, pero no queremos adelantar alguna propuesta. Simplemente creemos que existen varias, ¿verdad? Por eso es que solicitamos sí la multa. ¿Y es vinculante, doctor? Lo que decía la Comisión Nacional de la Competencia, sí, es vinculante. Se va a tener que, y eventualmente podría esto ir a los estrados judiciales e ir a Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas. Así es. Perfecto. Dani, Federico, Ariel, ¿tienen ustedes alguna consulta? Porque lo que yo estoy haciendo es transmitir hasta acá lo que Tigo tendría como posición, ¿verdad? También deberíamos hablar con la gente de personal y claro, porque ellos lo que arguyen es que acá hay de facto un monopolio, ¿verdad? Y una competencia, ¿verdad? Desleal. O sea, una competencia en la que Tigo tiene los derechos y no pueden competir, que hay un monopolio. Eso es lo que nos está explicando el doctor. Entonces, por eso yo te hacía la pregunta, doctor, de todas estas cuestiones que interpreta Tigo, que finalmente en todo caso se va a resolver en la justicia ordinaria, ¿verdad? ¿Tendrá que resolverse en el Tribunal de Cuentas o...? Yo quiero hacer una pregunta, Ariel. Doctor, en la figura anterior, cuando Unicanal era la que transmitía los partidos del campeonato, ¿no hubiese habido este problema si seguía con esa figura? Y bueno, en el caso, yo entiendo, a ver, tenemos que retrocedernos más o menos al 2012, entiendo. Para entender la figura nomás. Bueno, en este caso lo que nosotros estamos diciendo es que como estamos estableciendo la existencia de dos mercados y una integración vertical entre el programador y el distribuidor. Al generarse esa integración vertical, nosotros vemos que se genera un desincentivo desde el programador venderle a todos quienes quieran comprar, porque yo puedo simplemente cerrar el mercado para mis competidores aguas abajo y quedarme yo simplemente con la transmisión, transmitir yo y transmitir a quienes yo quiero darle la señal, ¿verdad? Y listo, y compito contra quienes yo quiero competir. En el caso de Unicanal debería ver cuál era la figura en ese caso, si ellos eran programadores y distribuidores también de la señal, y a quienes con quienes compartían la señal. Además deberíamos revisar eso.
¿Y esta multa dónde va? Si se le llega a... si la pena se le concede, o sea, se le da a Tigo de los 6 millones, ¿dónde va ese dinero? Volviendo un poquito de lo que me decía más antes, cuando hablamos del caso de Unicanal, ¿verdad? Si bien es a motivo, como para hacer un ejemplo, en la época de Unicanal todavía no, la ley hay que hablar que es de 2013, ¿verdad? Y se hizo operativa a partir de 2014, bueno, operativa en todas sus facultades de 2016 cuando está la dirección de investigación, o sea, estamos hablando de un caso muy anterior. Ahora, cuando me hablas de la multa va a ser cobrada por la Comisión Nacional de la Competencia, y bueno, yo desconozco las particularidades de cómo esto va a Hacienda y cómo vuelve a la autoridad finalmente. Pero sí es una multa que busca ser disuasoria. Ah, perfecto, disuasoria. Bueno, doctor, muchas gracias por atendernos, muy gentil, muy amable. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. El doctor Gustavo Benítez, director de investigación de CONACOM. Nuevo comunicado. Club Olimpia. Comisión directiva. ¿Cuántos comunicados? El día de los comunicados. Sí. Comunicado a los señores socios y a la opinión pública en general. La comisión directiva del Club Olimpia, ante los hechos acontecidos en el día de ayer, en los que fueron pintadas fachadas de domicilio de algunos jugadores de nuestro plantel de primera división, manifiesta lo siguiente: rechaza cualquier acto de violencia o amenaza a las personas involucradas con este deporte que tanto amamos, instando a que los simpatizantes puedan manifestar su malestar con el rendimiento del equipo, pero sin recurrir a actos que puedan afectar en lo personal o familiar a jugadores, staff, cuerpo técnico o cualquier miembro de la institución. Por otro lado, manifiesta su total solidaridad y apoyo con los jugadores afectados y sus familias. El fútbol es un deporte y jamás se debería confundir fanatismo o pasión con violencia. Para 11 de mayo de 2021, la comisión directiva del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tito, ¿en estas condiciones viaja? Todavía no sabría decirte eso. Como te digo, Bruno, la situación es muy delicada. Como que hay que ver muy bien lo que se va a hacer, ¿verdad? No puedo decirte si viaja o no viaja, porque la situación es muy crítica. Estamos por medio nosotros, su esposa, sus hijos. Entonces es muy denso todo. La familia está afligida. Así mismo, Bruno. Imagínate, el día jueves a ellos les toca jugar en otro país. Dios quiera que no, pero imagínate si vuelven a perder un partido, nosotros acá en la casa, ellos fuera del país. Entonces realmente es una situación, es muy delicada, es muy crítica, ya que lo tomamos esto como una amenaza, como te había dicho anteriormente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Taiga te lleva donde querés llegar, mamá te lo da todo. Hoy te toca a vos en el mes de la madre. En Inverfin encontrás ofertas imperdibles en celulares, refrigeración, televisores, cocinas y mucho más. Con cada compra que realices podés llevarte regalos directos para agasajar a mamá. Acércate a Inverfin en todo el país o llama al 021-288-3000. También en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Hacé tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos
recomendamos cuidarse. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías, ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso, con la calidad de Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chorcizer. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más, por eso hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas nuestras compras. Visítanos hoy mismo en nuestra sucursal o ingresa a cubiertas.com.py. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset. Cubiertas para todo tipo de vehículos. Chevrolet Joy, llegó la hora de tener el auto que vos siempre quisiste. Con el nuevo Onix Joy tenés todo lo que necesitas para tu día a día, confort, seguridad y economía. Claro que sí, el Onix Joy viene con un motor 1.0 preparado para llevarte a donde quieras con un increíble rendimiento. Maneja el auto que todo el mundo va a querer tener. Joy Chevrolet, encontrá nuevos caminos. De los creadores de los packs Ron, Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortim Ron Forti Limón con néctar de maracuya frutica, la más fresca combinación del ron Forti Limón y la fruta de la pasión, el maracuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural, es muy fácil de preparar y un pack de rinde hasta 10 cócteles. Pack de ron Forti Limón con néctar de maracuya, combinación natural. Según versiones que recibí con relación al contrato de Tigo, que Tigo tendría, ¿verdad?, las intenciones de rescindir contrato del tema televisivo por el tema de la presión que le están haciendo con relación al monopolio de la televisación y la multa correspondiente que le iban a aplicar, creo. ¿Rescindir contrato? Más o menos, yo no tengo la precisa, te estoy comentando, ¿verdad?, que una versión que yo escuché, ¿verdad?, pero no tengo la precisa. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresina, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed, con el respaldo garantizado de la yuteña Sociedad Anónima. Señora, si usted quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma, utilice las salsas arcoiris: salsa de soja, salsa de ajo, salsa de mostaza, salsa chimichurri, salsa provenzal, también la salsa picante y extra picante, salsas para carnes de cerdo y pollo. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿River acompaña o no la gestión del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol ante el llamado que ha hecho Cerro Porteño de unir fuerzas, de que se unan los clubes para arrancar un nuevo proceso en el fútbol paraguayo? Nosotros acompañamos la gestión de Harrison en todo sentido, porque creemos que las cosas se están haciendo bien y que el torneo se está disputando en forma correcta, más en este tiempo difícil de la pandemia. Y lo que siempre nosotros objetamos un poco el tema del arbitraje, ¿verdad?, en el sentido que no había una uniformidad de criterio en cuanto a las sanciones correspondientes, y eso se vio muy bien en varios partidos que se disputaron aquí. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Mañana juega Cerro, 20 horas Copa Libertadores. Juanma nos decía, para repasar nomás la cuestión futbolística, Juanma nos decía la duda si juega Boselli con Morales, si arranca con 2 en punta. No creo que haya mayores cambios con relación al equipo que viene jugando. Gian en el arco, Alberto Espínola, Alexis Duarte, Juan Patiño, Santiago Alzamendia. La duda también allí particular, Enzo Jiménez o Mateus, Ángel Cardoso Lucena, Matías Villasanti, Claudia Aquino, y bueno, voy a dejar allí la duda, Pachi, Boselli y Robert Morales. Bueno, y de Olimpia hablamos de comunicados, de amenazas, de Pintata, la barra del 79 que dice que no somos nosotros, que la barra está siendo utilizada.
comunicado del Club Olimpia ahora, comunicado de Tito Torres. Johnny, ¿cómo te va? Bien, Bruno. Saludos para todos. Bueno, ¿se puede decir que está caliente el ambiente en Olimpia? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Federico Daniel, está caliente el tema. Calientísimo. Yo creo que... Calentísimo. ¿Cómo que calentísimo? Calentísimo. ¿Calentísimo dijiste vos? Bueno, ya, escucha, ya te aclaré en todo caso si dije mal, calentísimo. No, pues si no, pues yo me quedo como loco, ¿verdad? Escuchaste mal, yo no escuché. Cambiando el teléfono. No, va on-field review. No, quería nomás decir te propongo, Martín, un on-field review. ¿Qué hora de pasar con tu Facebook y compañía no te salieron? Facebook Live. Pero yo reconocí. Y bueno, yo te reconocí también, por eso te enfaticé. No, primero dijiste... A ver, on-field review, Martín. Yo iba a hacer la de David Ojeda. Que no haya un filme, vaya nomás. Que siga nomás. No, espera. Está caliente el tema. Calientísimo. Yo creo que... ¿Está caliente? Calientísimo. ¿Viste? Más claro que lo del Chapa fue esto, ¿no? Eso dije que iba a hacer la de Ojeda. Vaya nomás. Hablando en serio. ¿Está caliente el tema? Claro que sí. Si ayer el presidente salió a decir que van a dejar muchos jugadores del club, muchos millones de dólares de deuda. Ahora con las pancartas, jugadores que analizan si van a viajar, no van a viajar. ¿Que no va a estar caliente? No está para... El horno no está para bollos. Famosa frase. Sí, vos sabés que más que nunca hace clave el resultado en La Paz. Yo no me quiero imaginar el ambiente que va a haber en Olimpia, y más aún después del anuncio que hizo el presidente del club acá en ABC Cardinal. Porque él dijo, o por la buena o por la mala, pero pónganse también en los zapatos del presidente del Olimpia. El presidente del Olimpia dice, la planilla hay que bajar. Ya no. Pero a ver, hay jugadores que no... Yo lo que dijo el presidente ayer acá, por las buenas o por las malas, yo lo comprendo desde un lado legal. Sí, también. Claro. Yo también. Ahora, pero ¿sabes qué? No aceptás, bueno... Claro, o sea, vamos hablamos del tema de la rescisión. Rescisión lateral, unilateral y compañía. O sea, pero a ver, vos como trabajador sabés que una rescisión es una probabilidad. Ahora, como ciudadano, como gente que tiene familia, que una esposa diga, y mira si hay un mal resultado el jueves, eso no entra en el parámetro normal. Entonces, yo creo que más allá del on-field review que ustedes decían cuando Darío dijo, y sí, porque la palabra caliente no hace justicia con lo que se está viviendo ahora. Y yo creo que se va pareciendo más, pues cuántas veces dijimos, mirá si había gente en tal partido, mirá si en la era Gorosito había gente, mirá si en estos partidos Orteman había gente, mirá si... Y pareciera ser que, porque al no haber gente, casi el único parámetro que tienen todos los protagonistas, incluyéndonos, es el tema de redes o el tema de Twitter. Y ¿sabes lo que está ocurriendo? Que eso se está llevando a la vida real. Porque, a ver, en la semana pasada hablamos con Laura, que tuvo que bajar y tuvo que aclarar su posteo por lo que había ocurrido con el tema del fútbol femenino. Pero lo que estoy viendo es que los últimos hechos te hacen sentir que pero eso es cosa de redes, eso es cosa, y ahora al revés, porque en redes se incendia, pero cada 2 días, cada 3 días, y lo que dice Tito en su comunicado es, todo bien, háganlo ahí, pero hasta allí, y lo que ahora está ocurriendo no es que quede allí, sino que acordate que en pleno partido contra Inter de Porto Alegre, una cuenta muy ligada al oficialismo decía váyase todos HDP, que era franjeado.com, que creo que es la cuenta más referencial de lo que puede ser la dirigencia de Olimpia, ¿verdad? Ahora van a surgir un montón de cosas, rumores, está también dentro de lo que decía Bruno de los elementos calientes, la planilla, que cuando se haga viral va a ser un elemento muy caliente también, planilla de sueldos, que es algo que no se hace, pero sirve también como un elemento para incinerar a ciertos jugadores ante las redes sociales. Imagínate que por 2 pases malos te dan y la gente te pregunta, ¿cierto que te gana tal y tal? ¿Cierto que te gana tal y tal? Cuando vean algunos apellidos que no, ni se imagina cuánto ganan, va a ser peor. Y esos son los precios que aclaramos nosotros, no vamos a hacer. Los precios que puso el empleador, ¿verdad? Porque el empleador dice que quiere ganar cuánto y ganamos. O sea, no es que el jugador vino y le dijo,
pero lamentablemente se utiliza después como para un método de escrache también. Sí, habla de muchas peleas, cosas internas, de la gente de la barra que quería hablar también, pero ya está, el comunicado ya se dio respecto a lo que es Olimpia, y uno se imagina tantos caciques ahí adentro. Y en la dirigencia me gustaría saber el papel que juega el departamento de fútbol, que creo está cerca del cuerpo técnico y de los jugadores. Cristian Domínguez, por ejemplo, que hace poco se sumó y que debe ser uno de los más experiencia ahí, porque tengo entendido que Cana no está tan cerca, lo de Tony Mura sí está cerca. Y después el otro sector, antes Amarilla hablaba siempre, ahora Amarilla desapareció, lo irradiaron a Raúl Vicente como vocero de Olimpia. Tú le dije a Balota la otra vez que en medio de la refriega y por ahí tuve alguna palabra más fuerte, pero le dije que él ya no tenía más voz y voto, y ante una postura que Olimpia tomó como institución de apoyar a la APF, él dijo en otro lado que había que apoyar a Cerro. Entonces de ahí se da cuenta uno que él está dentro de la dirigencia, pero no está con la palabra oficial de la dirigencia. Entonces hay muchos problemas en Olimpia, hace mucho que no había tanto problema, ¿eh? Sí. No sé hasta dónde tenemos que ir, porque cuando había problemas en la época de Pacielo, en la época de Noé Subizarreta, eran jugadores de un perfil más bajo, eran planteles mucho menos costosos, y el problema era la demanda de jugadores que venían de afuera por 2 pesos y no jugaban y le hacían demanda. Pero ahora estamos hablando de un plantel que tiene a Roque, que tiene a Richard Ortiz, a Alex Silva, a Polenta, a Aguilar, a Camacho, a Rodrigo Rojas, un plantel pesado, un cuerpo técnico con un nombre pesado como futbolista pero no como técnico, y un presidente como Brunote que ayer golpeó la mesa porque el pueblo quería saber hace rato qué pensaba el presidente de Olimpia de los fracasos, ¿verdad? Y vos sabés que la gente que no está acostumbrada a cuestionar, cuando cuestiona suele ser muy dura. La persona que no está acostumbrada tiene ese lenguaje diferente, que no es que cuestiona todos los días, que vos ya le tomás como, pero cuando cuestiona suele ser muy dura, y ayer fue muy duro en varios aspectos. Vos pones tipo el ejemplo de ese que nunca se enoja. Claro, pero cuando se enoja, atajate. Mientras que el que se enoja diariamente hasta le tomó como... Ayer la gente esperaba un libreto y se encontró con otro libreto de Brunote, porque Brunote ayer estuvo... que el medio lo caracteriza como reservado, conservador, y ayer tuvo varias salidas que no eran del rasgo de él, por eso digo. No, dijo, hay jugadores que ya no pueden seguir en el club, dijo. Que no merecen estar en el Olimpia. No lo digo yo, lo dijo él, ¿verdad? No, el hecho del saludo, nomás cuando le dijiste qué tal, cómo está, y te dijo, y mal, estamos hablando de un equipo que todavía está segundo en la tabla, ¿verdad? O sea, arrancando desde ahí. Hay jugadores que no están a la altura del club, presidente. Así es. Yo particularmente creo de que en este momento hay jugadores que ya no deberían estar en el Club Olimpia. Yo particularmente creo que en estas 2 semanas que nos quedan, o 2 o 3 semanas que nos quedan, por supuesto, todavía no se perdió nada, vamos a seguir peleando, pero lo que se está viendo es decepcionante y vamos a trabajar para hacer las correcciones que hay que hacer. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13:40, me contaron. 13:42. Johnny está. Un segundo nomás. Sí, por favor. El tema de la declaración de algunos olimpistas. Por el momento, dice, del presidente, por el momento y por lo que se jugaba. Por lo que se juega Olimpia en Copa Libertadores y principalmente en la recta final. Pero para mi gusto, él tenía que aparecer con todo, como líder de la institución. Hace rato que no se lo escuchaba y es como que él estaba desvinculado de la realidad, a distancia manejando el club, pero ayer sentó y también me parece que puede ser esto psicológicamente para buscar una reacción en los jugadores cuando les sale a entrar con todo y a decir lo que dijo, que ya algunos ya no pueden seguir o que muchos jugadores no seguirán en el club. Es posible que encuentre respuesta a partir de una suerte de psicología invertida. Y dejó abierta esa posibilidad cuando dijo por ahora y le preguntamos porque Olimpia viene de semestre en semestre decir este es el remedio, pero ahí ha sido que salimos campeones. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a dejar ese remedio un ratito y capaz podemos seguir con este síntoma. Lo que pasa es que eso se hace cuando un equipo da señales. Osvaldo Domínguez, experto, Osvaldo Domínguez lo hizo antes de la final en Brasil con Sao Caetano, al acusar públicamente a 2 jugadores borrachos, ¿verdad? Y motivó, pero ese plantel ya estaba en la final.
ya está acostumbrado a jugar cosas importantes. Este todavía no despertó y no da señales de despertar. Lo que pasa, Federico, es que entonces, para esta realidad, claro, poner una final es cuestión clave, equivalente a porque una final de Libertadores para este siempre, momento. claro, sí, uno siempre entiende al dirigente que es duro, ¿verdad? Y como un mensaje a los jugadores, pero acá, repito, yo no sé si esta planilla aparece antes del partido. No, eso va a ser muy duro para los que están allá, para la familia que está acá, para la mamá de tal jugador, para el hermano. Esas son cosas ya que no están bien hechas y que van a exponer mucho más a jugadores que no están rindiendo y que son acusados de no poner todo. Johnny, ¿estás ahí? Sí, señor. Con relación a ese punto, Bruno, yo creo que es de mal gusto tocar dinero de otra persona, porque el que arregla o la persona que arregla su contrato, nadie le puso en la cabeza al dirigente para ir a arreglar ese monto. Claro. En todo caso, hay que atacar a la persona que le firmó el contrato, no al beneficiado en este caso, o a la beneficiada. Así es. Pensamos todo igual, Johnny. Sí, señor. Bueno, ¿y qué hay en materia de fútbol? Porque ¿qué es lo que va a poner Olimpia? Para empezar. Ramón Sosa no viaja. Bueno, vamos a poner la información en el Olimpia, que juega el jueves por Copa Libertadores ante el Always Ready. Se juega una carta ya casi definitoria, te diría. Avon, la marca que une generaciones. Tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina, además de sus ya conocidos y reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscalos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT, jugar legal, jare cobrata, catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quimfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Tigo sabe que lo que sentimos por el fútbol solo se cura con más fútbol. Por eso, conectate a tu pasión con el plan de TV, así no te perdés de ningún partido del fútbol local y tu club favorito. Para que alientes sin parar, ingresa a tigo.com.py y empieza a disfrutar hoy mismo. Tigo, nos mueve la misma pasión. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Apostala, aposta legal, aposta sin riesgos. Johnny. Sí, señor. Primero hay que decidir, o el técnico tiene que decidir quién va a atacar, si va a atacar a Aguilar o va a atacar a Olveira. Si tenemos en cuenta partido por Copa Libertadores, los últimos dos encuentros, Olveira fue titular, jugó un partido interesante ante el equipo del Always, jugando de local, de visita recibió 6, pero tuvo algunas tapadas importantes. Después el lateral por la zona derecha, si va a continuar Sergio Álvaro, si Alan retorna, así como en el partido en Brasil. Me parece que aquí lo más seguro es la zona central de la defensa. Cáceres con Saúl, Tito Torres también, que va a viajar, que estará en el puesto de lateral por el sector izquierdo.
Alejandro Silva, decíamos, también estará partiendo con el grupo. Él sería el volante por derecha. Richard Ortiz, si juega con Brian Ojeda, Brian que descansó por suspensión en el partido local ante Sol, y estaría también por el medio campo. Y allí está otra duda, si ante la ausencia de Ramón Sosa, que se tiene que recuperar de su dolencia, de su lesión, si se pone un volante más, que podría ser Rodrigo Rojas, o recurrir a otro futbolista, o en todo caso poner un extremo por ese sector. Y adelante el Pollo Recalde junto a Walter González. Todo esto va a definir. Sergio Orteman no tiene mucho tiempo. El partido Copa, campeonato, 4 días el campeonato local, Copa Libertadores, o sea que hacer una práctica de fútbol va a ser muy difícil, y aquí lo que necesita Sergio Orteman es trabajo en campo de fútbol, así que seguramente hoy va a aprovechar, porque mañana 8 de la mañana el viaje correntino a Santa Cruz, descansar allí y después subir a La Paz, a la altura, el próximo jueves, el día del partido. Tiene que poner todo hoy en la práctica Sergio Orteman para saber qué 11 va a alinear en ese partido contra los bolivianos. Así como decía Bruno, se juega una carta vital el equipo de Olimpia. Si no puntúa, si pierde ante el equipo del Always, prácticamente se tiene que despedir la Copa Libertadores, por más que después se va a tener partido local ante Táchira y también ante el conjunto del Inter de Puerto Rico. Bueno, Johnny, muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Adiós. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500.000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil. Enviando, cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales, Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 59521-289-1000. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, baby superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 288-7000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Asismed, Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itaúa, esa calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram, @cerámica_Itaúa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Encontrarnos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800-650. Altaus, artesanos del sabor. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen? En Bruno Corsi pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir, todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi_. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió. Cambiate a Claro. Bruno. ¿Qué pasa? 13:53, cerramos, cumplimos con todos los anunciantes. Gracias, Edgar, impecable. Gracias.
¿Tienes la programación del campeonato? ¿Tienes la programación del campeonato? Tenemos, Bruno. Ariel? Va a comenzar el día sábado y prosigue el domingo. Y tenemos partidos lunes y todo. Sudamérica Luqueño en Villariza el sábado a las 17:45. Sábado 12 de octubre, Guaireña, 20 horas en el Luis Salinas. No. Sí, Salinas, correcto, Itagua. ¿Qué le pasa a Dios? No. Sí. Me agarró una. El domingo. Bien, el domingo. River Cerro Porteño, Jardines del Angelito, 17:45. Tiré un Katia. Y el domingo, Guaraní Libertad, 20 horas en el Rogelio Olivieres. Y el día lunes, Nacional Olimpia, 18 horas en el Arsenio Erico. Bueno, hoy juega Deportivo Táchira ante el Internacional de Porto Alegre 18:15. Para estar atentos, muchachos. Grupo Olimpia. Y mañana juega el grupo de Cerro, de Olimpia. No, espera. Copa Libertadores, espera. Copa Libertadores acá en dentro, esperamos. Mañana La Guaira San Cerro. El jueves tenés América de Cali Mineiro a las 20, el grupo de Cerro. ¿Está bien? A la misma hora de Always Ready Olimpia. Ahí está. Bueno, señores, vamos a Deportes en el Recuerdo. Y algo más. Federico acá. Yo llegué para la hora final nomás. Después te voy a contar el... Vos llegaste cuando ya estaban limpiando las tablas ahí, estaban cerrando. Falsas acusaciones. Por favor. Con barras como tiene que cumplir el protocolo. 1952 nace Jorge Lobito Martínez, músico y compositor paraguayo. Un saludo para su hermano Lobo, que nos escucha siempre. Falleció en el 2003. 1981 para vos, Federico. Muere Bob Marley de París en $4 millones. 1984 nace el volante español Andrés Iniesta. Ganó 5 Champions con el Barcelona, 2 Eurocopas y un Mundial, marcando el gol del título frente a Países Bajos, Holanda. Este sí puede decir que ganó todo. Qué pucha sea. Encima marcó el gol de la... Es la misma cosa que el alemán, este chico, el que marcó... ¿Contra Argentina? Sí, el que marcó el ex Dortmund y Bayern. Mario Götze. Mario Götze, la historia, hermano. Iniesta ganó, ¿verdad? O sea, claro, no sé, pero este marcó en la final. En una final y el 1-0 que iba a marcar nuestro amigo que ayer te mostré que volvió en bicicleta. Claro, él tiene el mano a mano con Casillas para darle el título a Holanda y lo que aprovecha, ataja bien Casillas y después viene el gol de Iniesta. Iniesta. En el caso de Iniesta es el tipo que todos lo quieren. O sea, es más, en ese festejo él recuerda a su amigo que era jugador del Español, del rival, y hasta sería muy difícil encontrar salvo que sea muy ultra, un hincha de Real Madrid que odia a Iniesta. 2001 muere el volante brasileño Valdir Pereira, más conocido como Didi. Fue campeón del mundo con su selección en Suecia 1958 y Chile 1962. Fue el primer futbolista de color que jugó en el Real Madrid, haciéndolo en 1959. Él fue el inventor de la fola seca. ¿Qué es eso? Era un remate de pelota parada. Bueno, en la primera Copa de Brasil, ¿verdad? Que era tipo, ¿viste el de Roberto Carlos? Que hace así. El golpe seco. El golpe seco, la fola seca. El inventor Didi. Mira, qué interesante. 2014, Juan Román Riquelme disputaba su último partido con la camiseta de Boca. En el encuentro, el conjunto de Carlos Bianchi venció por 3-1 a Lanús. Santoral. Didi, ¿dónde jugaba? ¿En qué equipo jugaba Didi? Yo creo en el Botafogo, porque esa pintura que uno vio en Río de Janeiro estaba Didi, Garrincha y los hermanos Santos, Yalma y el otro, Nilton Santos. Y el estadio se llama Nilton Santos. Él jugó siempre. Ídolo del Botafogo. Y él jugó
toda su carrera en el Botafogo. No jugó en ningún otro club. Está bien. Y Didi fue el del 70, ¿verdad? Claro, él aquel gran equipo de Brasil. Porque él jugó también en Cristal, lo quieren mucho ahí en ese equipo y fue el técnico y se cruzaron Brasil y Perú. Sí. San Antimo. ¿Cómo? Antimo. San Evelio. Evelio Ordóñez, hermano. No, sabía que me iban a saltar con eso. No, más justo será. San Gangulfo. La falta de respeto ya ese era. Ya, y yo que te iba a tirar. San Mamerto. No, Mamerto, hermano. Por lo de Evelio, yo te